Mintió para conseguir el trabajo. Tenía que hacerlo. Una viuda con 2 hijas pequeñas y 40 centavos en el bolsillo no consigue trabajo en un rancho de Wyoming. Así que escribió la carta. Omitió a las niñas y se dijo a sí misma que era supervivencia, no engaño. Pero a la ventisca que enterró su diligencia bajo 8 pies de nieve no le importaban sus razones. El conductor estaba muerto. Su hija menor se estaba poniendo azul. Y la única luz en 100 millas pertenecía a un hombre que nunca había conocido. Un hombre al que ya había engañado. Evelyn Mercer llamó a esa puerta sabiendo que podría rechazarla. Lo que no sabía era que una mentira desesperada estaba a punto de cambiar cada vida al otro lado de esa puerta. Si esta historia ya te ha enganchado, dale al botón de me gusta. Y deja un comentario diciendo desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. La diligencia se había estado inclinando hacia la derecha durante casi 1 hora antes de detenerse por completo. No volcó de forma dramática. No se estrelló. Simplemente se asentó en un montón de nieve como algo exhausto. Se hundió en la nieve con un ángulo lento y derrotado. La rueda trasera izquierda se levantó del suelo por completo, y todo el vehículo se inclinó tanto que Evelyn tuvo que agarrarse al marco de la puerta para no deslizarse sobre Lucy. Mamá. La voz de Lucy era plana, no asustada. La niña había agotado sus reservas de miedo hacía meses. Lo dijo como una persona que dice, «Aquí vamos de nuevo». 8 años y ya era una experta en desastres. Lo sé. Evelyn se enderezó y pegó la cara a la ventana, pero no había nada que ver. El cristal estaba opaco por la escarcha, y más allá de la escarcha solo había blanco. Un blanco violento y en movimiento. El tipo de nieve que no caía, sino que se lanzaba de lado. Podía oír al viento intentando arrancar el techo. Macy no se había movido. La niña de 4 años estaba acurrucada junto a Evelyn con las rodillas encogidas. Tenía la cara hundida en la lana del abrigo de su madre. No había hecho ni un ruido en la última hora, salvo algún pequeño escalofrío ocasional. Eso era lo que más preocupaba a Evelyn. No el llanto, porque Macy ya se había desahogado kilómetros atrás. El silencio, la quietud, la forma en que los temblores de la niña habían sido reemplazados gradualmente por una especie de calma terrible. Evelyn puso su mano en la mejilla de Macy. Fría. Demasiado fría. Los labios de la niña habían adquirido un color que no debería estar en un rostro vivo. Señora Mercer. La voz del conductor llegó amortiguada a través del techo. O desde lo que ella pensaba que era el techo, hasta que se dio cuenta de que el carruaje estaba tan inclinado que en realidad estaba llamando a través de la pared lateral. No consigo que los caballos. Y entonces se oyó un sonido. No un crujido, no un chasquido, sino algo grueso y definitivo. Y el balanceo sobre sus cabezas se detuvo por completo. Demasiado por completo. Evelyn esperó. ¿Señor Fielding? Nada. Miró a Lucy. Lucy miró al techo. «Quédense aquí», dijo Evelyn. «Mamá, quédense aquí». Abrió la puerta a la fuerza, luchando contra el ángulo de la inclinación, y la ventisca entró como algo que hubiera estado esperando. El frío le golpeó la cara con tanta fuerza que sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Las lágrimas se congelaron en sus pestañas antes de que pudieran caer. Salió y trepó por el costado del carruaje usando los radios de las ruedas como agarres. Cuando subió lo suficiente para ver por encima del techo, encontró al señor Fielding. Todavía estaba sentado en el pescante, envuelto en su abrigo de lona. Tenía la cabeza caída hacia adelante en un ángulo que lo decía todo. Sus manos todavía sujetaban las riendas. Los caballos se habían ido. Las correas se habían roto. En algún momento de los últimos minutos, ambos animales se habían liberado y habían huido hacia el blanco. Y el señor Fielding no había estado lo suficientemente alerta o abrigado para detenerlos. O quizás ya se había ido para entonces. Evelyn se quedó allí un momento, aferrada al costado del carruaje en medio de una ventisca en la oscuridad, mirando a un hombre muerto. «Piensa», se dijo a sí misma. «Piensa ahora mismo, porque no hay tiempo para hacer otra cosa». Sabía más o menos dónde estaba. El conductor había mencionado Barrett's Crossing antes de que la nieve empeorara tanto como para dificultar la conversación. Un rancho ganadero en funcionamiento a varias millas de la línea principal, propiedad de un hombre llamado Colton Barrett. Le había señalado el poste marcador al pasar. Un poste de cedro partido con una tira de tela roja clavada en la parte superior que alguien reponía cada temporada. Ella lo había archivado sin pensar mucho en ello. Se le daba bien eso. Recopilar detalles, atesorar pequeñas piezas de información práctica como algunas mujeres coleccionaban recetas. Porque en su experiencia, los detalles eran lo que te mantenía con vida cuando todo lo demás fallaba. El poste marcador había estado quizás a 3/4 de milla de distancia. Bajó del carruaje. No tenía ropa de invierno de verdad. Un abrigo de lana, guantes de cuero con el pulgar izquierdo gastado y botas que eran adecuadas para Missouri y completamente inadecuadas para Wyoming en diciembre. Tenía 43 centavos, una maleta de viaje con 2 mudas de ropa para ella y cada niña, y una carta doblada en el bolsillo interior. La carta era de Colton Barrett. En respuesta a su consulta, decía, con una caligrafía sencilla y funcional sin ninguna pretensión de elegancia: «Necesito una ama de llaves de buen juicio y carácter capaz para mi rancho en el condado de Clearwater.
El trabajo es duro y las condiciones son aisladas. Ofrezco alojamiento, comida y $6 mensuales. Si estas condiciones son aceptables, puede presentarse en el rancho Barrett no antes del 1 de diciembre. Había respondido al anuncio en la Gaceta Territorial de Wyoming 3 semanas después de que Gideon Mercer apareciera en su puerta en Independence con un papel legal en una mano y una sonrisa burlona en la cara. Su esposo, Daniel, llevaba 5 meses muerto para entonces. Y Gideon, el hermano menor de Daniel, un hombre con talento para la crueldad y una larga memoria para los agravios, le había explicado con gran paciencia y evidente satisfacción que, como pariente masculino más cercano de Daniel, tenía un derecho legal sobre las niñas. Los territorios fronterizos no siempre eran sofisticados en estas cosas. Una mujer sola no siempre se consideraba adecuada. Había dejado Missouri 4 días después, y no había mencionado a las niñas en su carta a Colton Barrett porque sabía lo que los rancheros de la frontera pensaban de las viudas con 2 hijas. Pensaban en responsabilidad, pensaban en distracción, pensaban en problemas que no necesito. Así que había escrito: viuda, sin dependientes, con experiencia en gestión doméstica. Y se dijo a sí misma que no era una mentira, exactamente. Era solo una verdad selectiva. La carta en su bolsillo parecía más pesada de lo que era. Volvió a subir al carruaje. ¿Señor Fielding?, preguntó Lucy. Se ha ido. La niña asimiló esto. ¿Vamos a morir? No. Evelyn levantó a Massey y la abrazó con fuerza, tratando de transferirle calor corporal con pura voluntad. La niña se sentía como algo hecho de hielo. Vamos a caminar. ¿Caminar a dónde? Hay un rancho. Evelyn comenzó a envolver a Massey en todo lo que pudo encontrar. Su segundo vestido sacado de la maleta, una pequeña manta de lana que había empacado para el viaje, el saco de tela que había usado para envolver el pan que compró en Cheyenne, lo que parecía haber sido hace una vida. Quizás a 3/4 de milla. Podemos caminar 3/4 de milla. ¿Con esto? Evelyn miró a su hija. Los 2 ojos viejos, la mandíbula apretada, el leve moretón en su pómulo izquierdo que finalmente, después de 6 semanas, se estaba volviendo amarillo. Lucy tenía el color de Daniel y la habilidad particular de Gideon para ver lo peor en cualquier situación. Había adquirido esa habilidad honestamente, a través de la experiencia, y Evelyn no se lo reprochaba. Con esto, dijo, no eran 3/4 de milla. Era más, era mucho más, o al menos así se sentía. Luchaban contra montones de nieve que le llegaban a Evelyn por encima de la cintura en las zonas bajas. Avanzaban contra un viento que parecía tener sus propias ideas sobre a dónde debían ir. Y esas ideas no incluían el rancho de Barrett. Llevaba a Macy en brazos. Intentaba no pensar en lo poco que pesaba la niña, en lo quieta que estaba, en cómo su respiración se había vuelto superficial y lenta de una manera que no tenía nada que ver con el sueño. Intentaba no pensar en la temperatura, que bajaba a medida que la noche se hacía más profunda, o en el hecho de que ya no sentía su pie izquierdo, o en los 43 centavos que no serían suficientes para salvar a nadie. Lucy caminaba a su lado sin hablar, lo cual era una especie de valentía que Evelyn no podría reconocer adecuadamente hasta mucho más tarde. La luz apareció sin previo aviso. En un momento no había nada, solo la oscuridad en movimiento y la nieve azotando y los sonidos de su propia respiración dificultosa. Y luego hubo un resplandor, naranja y tenue y hermoso, bajo y a la derecha. Una ventana iluminada. Evelyn cambió de dirección. El rancho se materializó gradualmente a través de la ventisca a medida que se acercaban. Una casa principal, un granero, algunas dependencias. Todo de madera pesada y bajo, como los edificios que habían aprendido a negociar con el clima de Wyoming. Salía humo de la chimenea, humo de verdad. Había olvidado lo doméstico que era el olor a humo hasta ese momento. Subió los escalones del porche. Macy no se había movido en sus brazos en varios minutos. Llamó a la puerta. No pasó nada. El viento llenó el silencio tan completamente que por un momento se preguntó si había imaginado el golpe. Volvió a llamar, más fuerte, usando la palma de la mano porque sus nudillos estaban insensibles. Una luz se movió detrás de la ventana de la izquierda. Botas pesadas sobre un suelo de madera. La puerta se abrió. El hombre que la abrió no era lo que ella había imaginado por la carta. Se había imaginado a alguien mayor, corpulento, el tipo de ranchero que se habría vuelto cómodamente mezquino en la mediana edad. No estaba segura de por qué. Quizás algo en la caligrafía funcional y escueta o la particular franqueza de las frases. El trabajo es duro y las condiciones son aisladas, como si quisiera disuadir las respuestas de cualquiera que no fuera serio. Colton Barrett tendría unos 35 años. Tenía el pelo oscuro, era delgado sin ser frágil. Tenía el tipo de rostro que el tiempo había curtido, volviéndolo anguloso y sereno. No era guapo en un sentido suave, pero estaba hecho para durar. Sostenía un farol en una mano y tenía una mancha de algo oscuro, grasa de eje o sangre, no podía decirlo, en el dorso de su mano derecha. Había estado trabajando en algo cuando llamaron. La miró a ella. Miró a la niña en sus brazos. Miró a Lucy, apretada contra el costado de Evelyn con nieve apelmazada en sus trenzas oscuras. Volvió a mirar a Evelyn. No dijo nada durante un largo momento. «Señor Barrett», dijo ella.
Su voz era más firme de lo que tenía derecho a esperar. Mi nombre es Evelyn Mercer. Creo que me estaba esperando. Nuestra diligencia se accidentó a 1 milla al este de su poste marcador. El conductor está muerto. Mi hija tuvo que detenerse. Miró el pálido rostro de Maisie, la boca flácida, el apenas perceptible subir y bajar del pequeño pecho. Necesita calor ahora mismo. Colton Barrett miró a Maisie por un momento. Luego se apartó de la puerta. Métala adentro, dijo. El interior de la casa la golpeó como algo físico. El calor, el olor a humo de leña y café, y el particular olor íntimo de un espacio habitado por una sola persona. La habitación principal era lo suficientemente grande, con una chimenea de piedra que ocupaba la mayor parte de una pared y un fuego ardiendo en ella que claramente no era de adorno. Un área de cocina a la izquierda, una mesa de madera tosca con una silla, una sola taza de café, una silla en la mesa. Se fijó en eso. Colton despejó la mesa en 3 movimientos eficientes. Papeles, un rollo de alambre, un par de guantes gruesos, y la señaló. Póngala ahí. Evelyn acostó a Maisie sobre la mesa. Los párpados de la niña se agitaron pero no se abrieron. Ha pasado demasiado frío, dijo Evelyn. Le quitó los envoltorios improvisados con dedos temblorosos, comprobando el color de la piel, la respiración. Estaba temblando y luego dejó de hacerlo. ¿Hace cuánto? Lo miró. ¿Tiene mantas? Agua tibia, no caliente. Si está demasiado caliente, puede. Lo sé, dijo él. Ya se dirigía hacia la parte trasera de la casa. Miró a Lucy, que estaba de pie justo dentro de la puerta, goteando nieve sobre el suelo y observándolo todo con su particular cualidad de vigilancia. «Acércate al fuego», dijo Evelyn. «Estoy bien. Sé que estás bien. Acércate de todos modos». La niña se movió, no porque estuviera convencida, sino porque reconoció el tono y supo que una discusión costaría más de lo que valía. Colton regresó con mantas, de lana, pesadas, con olor a cedro y aguardado, y un recipiente, y desapareció de nuevo a por el agua. Evelyn tomó las mantas y envolvió a Maisie con eficiencia experta, concentrando el calor primero en el núcleo, el pecho y el vientre, como había aprendido de una vecina en Missouri que había salvado a un hombre de la congelación 3 inviernos seguidos. «Habrá que vigilarla», dijo Evelyn cuando él regresó con el agua, durante la noche. «Su color tiene que volver antes de... señora Mercer». Ella se detuvo. Su voz no era cruel, pero era directa. Dijo que su nombre es Evelyn Mercer. «Sí». Me escribió sobre el puesto de ama de llaves. «Sí». Me dijo que no tenía dependientes. Ella le sostuvo la mirada. Había pensado en este momento desde algún lugar cerca de la frontera de Missouri. Lo había ensayado en la parte trasera de carromatos y en los suelos de pensiones baratas. Había considerado y descartado una docena de respuestas que iban desde parcialmente honestas hasta mentiras descaradas. Ahora, de pie en la cocina de este hombre con su hija menor inconsciente sobre la mesa, descubrió que se había quedado completamente sin la energía necesaria para cualquier cosa que no fuera la verdad. «Mentí», dijo. Sabía que si le decía que tenía hijas, no me contrataría. Y necesitaba este trabajo. No tenía dónde ir ni otra opción y yo. Se detuvo, apretó los labios. Mentí. Lo siento. Él la miró. Miró a Maisie. Miró a Lucy, que lo observaba desde junto a la chimenea con la expresión particular que usaba cuando esperaba que la golpearan. «El recipiente», dijo él. «Agua tibia, no caliente, como usted dijo». Lo dejó al lado de Maisie y se dirigió a la cocina. Evelyn se dio cuenta de que se había estado preparando para algo. La voz alta, la mano yendo hacia la puerta, el fuera de aquí. La ausencia de todo eso la dejó ligeramente desequilibrada, como cuando tropiezas esperando un escalón que no está ahí. Lo oyó añadir leña a la estufa de la cocina. «La más pequeña», dijo desde la cocina sin volverse. «¿Se pondrá bien?» Evelyn miró el rostro de Maisie. Un ligero tono rosado comenzaba a abrirse paso en las mejillas de la niña. «Creo que sí. Si se calienta lentamente y pasa la noche, creo que sí». «De acuerdo». Estuvo en silencio un momento. La estufa crujía mientras la nueva leña prendía. «¿Usted y la niña mayor han comido algo hoy?», ella recordó. «Medio bizcocho cada una en la estación de relevo por la mañana, quizás a 40 millas de distancia. No mucho. Veré qué hay». «Hecho». Les preparó cerdo salado y pan de maíz y una cafetera de café, que sirvió sin preguntar, y dejó en el extremo de la mesa más cercano a donde Evelyn estaba sentada vigilando a Maisie. Lucy comió rápido y con la intensidad concentrada de alguien que ha aprendido a no ser sorprendida con comida cuando alguien decide quitársela. Colton comió de pie en la cocina, apoyado en el mostrador, sin mirarlas, pero sin fingir no ser consciente de ellas. Para cuando la comida se acabó, Maisie había comenzado a moverse. Sucedió gradualmente. Un pequeño sonido, un movimiento lento bajo las mantas. Y luego sus ojos se abrieron, confusos y desenfocados, y miró el techo de una casa extraña sin ninguna alarma aparente, que era la cualidad particular de los niños pequeños que siempre desarmaba un poco a Evelyn. Los niños de 4 años no tenían la misma relación con los techos extraños que los mayores. «Mamá». Voz pequeña, apenas audible. «Estoy aquí mismo». Evelyn tenía la mano de Maisie.
Estoy aquí mismo, cariño. Estás a salvo. Maisie giró la cabeza y miró la habitación. Miró el fuego. Miró a Colton, que todavía estaba en la puerta de la cocina. No parecía asustada. Tienes una casa grande, anunció. Colton la miró. Algo cruzó su rostro. Algo breve, casi invisible, que apareció y desapareció. No tan grande, dijo él. Es más grande que la nuestra. Maisie pareció considerar esto. Nuestra casa era pequeña. Mamá tenía que dormir conmigo y con Lucy porque no había suficientes habitaciones. Maisie, dijo Evelyn. ¿Qué? Come un poco de pan de maíz. Era tarde cuando Colton les mostró una habitación al final del pasillo trasero, sencilla, con 2 camas estrechas y un lavabo y una ventana que no mostraba más que el blanco de la tormenta que aún se apretaba contra el cristal. Trajo mantas adicionales sin que se lo pidieran y las dejó a los pies de la cama más grande. En la puerta se detuvo. La tormenta durará 2 días más, al menos, dijo. Pueden quedarse hasta que amaine. ¿Y después? Preguntó Evelyn. Estuvo en silencio un momento. Ya veremos qué pasa después cuando llegue el momento. Ella quería preguntar más. ¿Qué significa eso? ¿Estamos contratadas? ¿Nos quedamos? ¿Hay una conversación que deba tener lugar? ¿Y cuándo quieres tenerla? Pero estaba agotada. Había estado agotada durante la mayor parte del día, y la cualidad específica de su respuesta sugería que él tampoco estaba seguro de la respuesta. Gracias, dijo ella, por abrir la puerta. Él asintió una vez. Buenas noches, señora Mercer. Volvió a la habitación principal. Lo oyó añadir leña a la chimenea. Ella cerró la puerta. Lucy ya estaba en la cama más pequeña, con las botas quitadas y el abrigo sobre ella como una segunda manta, observando a Evelyn con esos ojos firmes y calculadores. No gritó, dijo ella. No. Los hombres siempre gritan cuando descubren algo que no les gusta. Evelyn se sentó en el borde de la cama más grande y acercó a Maisie. La niña ya se estaba deslizando de nuevo hacia el sueño, cálida y sin huesos. No todos, dijo Evelyn. Lucy consideró esto con visible escepticismo. Vete a dormir, dijo Evelyn. ¿Vamos a tener que irnos? No esta noche. Pero quizás. Vete a dormir, Lucy. La niña la observó un momento más. Luego se giró hacia la pared. Evelyn escuchó la tormenta afuera y el fuego en la otra habitación y el sonido de la respiración de su hija. Y pensó en la carta doblada en el bolsillo de su abrigo, la que las había traído hasta aquí. Pensó en lo que significaba que él no hubiera gritado. Pensó en la única silla en la mesa. Pensó, un día a la vez. Solo un día. Pero la tormenta se mantuvo durante 3 días. El primer día, Evelyn no se aventuró mucho más allá de la habitación principal. Se mantuvo reservada, mantuvo a las niñas ocupadas, ayudó en la cocina sin que se lo pidieran y sin hacer un espectáculo de ello. Lavó los platos. Barrió. Encontró el armario bajo donde se guardaba la harina y la lata de manteca e hizo bizcochos por la mañana sin anunciar que lo iba a hacer. Y Colton entró del granero y los encontró enfriándose en la parte trasera de la estufa y se quedó mirándolos un momento antes de servirse uno. No dijo nada sobre ellos. Ella lo tomó como una señal positiva. El segundo día comenzó a conocer la casa. No espiando, no era ese tipo de persona. O no tan descuidada al respecto, sino leyendo el espacio como se lee cualquier situación de trabajo que necesitas navegar. La cocina era funcional pero desordenada, como la de alguien que cocinaba por supervivencia en lugar de por comodidad. Los suministros estaban metidos donde cabían en lugar de organizados para la eficiencia. La habitación principal tenía una cualidad polvorienta que no se debía a la pereza, sino a la negligencia específica de alguien que había dejado de notar su entorno. Había un estante con 3 libros, un almanaque agrícola, un volumen sobre cría de ganado y una novela de bolsillo con el lomo roto que no pudo identificar porque la cubierta había desaparecido. También había una pequeña fotografía enmarcada en la repisa de la chimenea. No la examinó de cerca. Aún no se le debía esa información. Al tercer día, el viento amainó. No se detuvo. Simplemente amainó lo suficiente como para que el aire exterior pasara de malicioso a meramente hostil, y la nieve que caía se convirtiera en nieve real en lugar de un arma. Colton salió temprano y regresó a media mañana pareciendo algo hecho de hielo. Evelyn le entregó un café sin comentarios y él lo tomó de la misma manera. 3 cabezas que no encuentro, dijo, calentándose las manos alrededor de la taza. Probablemente se refugiaron en la hondonada del este. Volveré a salir esta tarde. Puedo ayudar con el trabajo del granero, dijo ella. Conozco el ganado. Él la miró como miraba la mayoría de sus afirmaciones. No con escepticismo exactamente, sino con la evaluación particular de alguien que había aprendido a probar las afirmaciones en lugar de aceptarlas. ¿De verdad? Mi familia tenía una granja antes. No explicó el antes. No lo pido por amabilidad. Le estoy diciendo que soy útil. Algo cambió en su expresión. No exactamente diversión. No parecía un hombre que llegara a la diversión rápidamente, pero algo adyacente a ella. Lo tendré en cuenta, dijo. Lucy apareció en la puerta de la cocina. Llevaba su segundo vestido,
y su pelo estaba en una sola trenza que Evelyn había hecho mal esa mañana porque ambas tenían prisa. Miró a Colton. Colton la miró. «Tu café se va a enfriar», dijo Lucy. Él miró la taza, luego a ella. «Gracias por el aviso», dijo. Lucy se retiró, pero Evelyn captó, justo antes de que desapareciera por la esquina, el ligero y involuntario ablandamiento en la comisura de la boca de la niña. Solo una fracción, lo suficiente para saber qué había sucedido. Bebió su propio café y no dijo nada al respecto. La conversación tuvo lugar el cuarto día, que fue el primer día en que las carreteras estaban lo suficientemente transitables como para que teóricamente pudieran irse. Colton había entrado para el mediodía, y Evelyn había hecho sopa. Sopa de verdad con las verduras secas que había encontrado en la bodega, y el cerdo salado. Y estaban sentados a la mesa, charlando. No juntos, exactamente. Más bien en extremos opuestos con el espacio entre ellos haciendo mucho trabajo, y él dijo: «¿Viniste aquí por un trabajo?» «Sí». «¿Mentiste para conseguirlo?» «Sí». Él guardó silencio. Bebió su sopa. No era el tipo de persona que se apresuraba a llegar a una conclusión que intentaba exponer, algo a lo que ella todavía se estaba adaptando después de una vida de hombres que decían todo a gritos. «¿Por qué Wyoming?», preguntó él. «¿Eres de Missouri?» «De Independence». «Sí. Es un largo camino para un trabajo de ama de llaves». Ella dejó la cuchara. «Vine a Wyoming porque necesitaba estar en un lugar donde no me conocieran, porque el hombre del que huía no tiene alcance aquí. Todavía no». Hizo una pausa. «El hermano de mi marido. Él tiene ciertas ideas legales sobre las niñas. Necesitaba distancia». «¿Cuánta distancia es suficiente?» «Todavía no lo sé». Él asintió. Comió más sopa. «El trabajo que ofrecí era para una persona», dijo. «Lo que trajiste es una situación considerablemente más complicada que una persona. Lo sé. Llevo este lugar solo». No estoy preparado para». Se detuvo. Intentó de nuevo. «No soy una operación familiar». «Entiendo. Las niñas necesitarían ir a la escuela eventualmente». «No hay ninguna escuela a menos de...» «Puedo enseñarles». Él la miró. «Tengo algo de educación», dijo ella. «Más que la mayoría por aquí. Fui maestra durante 2 años antes de casarme. Puedo enseñarles lo que necesitan». Él volvió a mirar su plato. «El trabajo», dijo, «tal como lo describí, sigue disponible. $6 al mes, alojamiento y comida. La habitación que han estado usando es adecuada». Sintió que algo se aflojaba en su pecho, algo que había estado apretado durante tanto tiempo que casi había olvidado que estaba allí. «Es más que adecuada. ¿De acuerdo?» Él se levantó. «Necesitaré ayuda con el granero esta tarde. 3 cabezas aún sin encontrar, y necesito un segundo par de ojos en la cerca del este». La tormenta soltó algo. Cogió su abrigo del gancho. «¿Puede la niña mayor cuidar de la pequeña por unas horas?» «Sí». «Bien». Se detuvo en la puerta. «Señora Mercer». «¿Sí? No vuelva a mentirme sobre nada. Si necesita algo, pídalo. Si hay un problema, dígalo». Se giró para mirarla directamente. «No manejo bien el engaño, incluso cuando entiendo por qué sucedió. No era una amenaza. Era solo un hecho, entregado de la manera en que entregaba la mayoría de las cosas. Claramente, sin adornos, con el peso particular de alguien que lo había pensado bien antes de decirlo». «Me parece justo», dijo ella. Él asintió una vez y salió. «Sí». Le contó a Lucy sobre el acuerdo esa noche, mientras Macy ya dormía. «¿Así que nos quedamos?», preguntó Lucy. «¿Nos quedamos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta que sepamos que es lo suficientemente seguro como para hacer otra cosa, o hasta que decidamos que es tan seguro como va a ser, y que esto es nuestra otra cosa?» Le apartó el pelo de la cara a Lucy, algo que la niña a veces toleraba y a veces no. Esa noche lo toleró. «¿Cómo te sientes en este lugar?», Lucy lo pensó. Esa era una de las cosas de Lucy. Realmente pensaba antes de responder, una cualidad que Evelyn había intentado cultivar contra una considerable oposición. «No gritó por la mentira», dijo Lucy, «ni siquiera cuando se enteró. No golpeó la mesa ni rompió nada. No. Papá solía romper cosas cuando se enfadaba». Lo dijo secamente, como decía la mayoría de las cosas sobre su padre. No como si todavía le doliera, sino como si fuera un hecho que ya había superado. El tío Gideon rompía más cosas que papá. Evelyn no dijo nada. Había aprendido con Lucy que a veces la mejor contribución era simplemente permanecer lo suficientemente cerca para escuchar. «Este hombre no parece de los que rompen cosas», dijo Lucy. «Parece que él simplemente», consideró. «Parece que en su lugar se queda en silencio». «Creo que probablemente tengas razón. No sé si eso es mejor o peor». «Creo que es diferente», dijo Evelyn. «Simplemente diferente». Lucy se giró hacia la pared y se subió la manta. «¿Mamá? Si decide que no nos quiere aquí después de todo, ¿qué hacemos?» Evelyn miró al techo. El viento afuera se había calmado hasta convertirse en algo manejable, algo que solo movía la cortina en lugar de intentar arrancar la ventana del marco. En la otra habitación podía oír el fuego. Podía oír los sonidos bajos y particulares de una casa en funcionamiento que estaba cálida. «Entonces lo resolveremos»,
dijo. Pero esta noche estamos adentro y estamos calientes y alimentadas, y eso es más de lo que podía decir de nosotras hace 4 días. Lucy guardó silencio. Vete a dormir, dijo Evelyn. Después de un rato, lo hizo. Diciembre se profundizó en algo serio. La nieve regresó en entregas constantes y sin prisa. No la violencia de la primera ventisca, sino el tipo persistente y acumulativo que creaba montones contra las paredes del norte y hacía de cada viaje al granero una negociación. Colton salía antes del amanecer la mayoría de las mañanas y regresaba después del anochecer la mayoría de las tardes. Y en algún momento de las 2 primeras semanas, Evelyn estableció un ritmo con la casa que había faltado probablemente desde antes de su llegada. Pan 2 veces por semana, suelos barridos cuando lo necesitaban, lavandería en los raros días en que la temperatura subía por encima de 0, la bodega inventariada y organizada para saber qué tenían y qué necesitarían antes de que el invierno profundo se instalara para siempre. Descubrió que el desorden en la casa no era negligencia exactamente. Era más como si la casa hubiera estado funcionando en modo de mantenimiento desde que murió la esposa de Colton. Lo mínimo requerido para mantenerla funcional, nada más. Nadie había limpiado el conducto de la chimenea en al menos 1 año. La estantería de la despensa tenía un soporte roto que descubrió solo cuando un saco de 10 libras de frijoles secos se derrumbó sobre su hombro. 3 de las ventanas tenían el sellador dañado, lo que dejaba entrar aire frío por las esquinas. Arregló lo que pudo arreglar. Para el resto, hizo una lista. Dejó la lista sobre la mesa una mañana, solo el papel, sin explicación. Cuando regresó de ayudar con el ordeño de la tarde, un compromiso que había negociado el tercer día, ella se encargaba de la vaca y 2 de los caballos más manejables mientras él se ocupaba del ganado más grande. La lista había desaparecido de la mesa y la ventana del dormitorio del este había sido resellada. No todas. Solo la del dormitorio del este, que era la que hacía que Macy se despertara con frío. Se dio cuenta. No dijo nada. Macy se recuperó por completo en una semana con la particular resiliencia que los niños de 4 años aportan a las catástrofes y que hace que los adultos se sientan simultáneamente agradecidos y ligeramente envidiosos. Se interesó en Colton de la manera sencilla de los niños pequeños que aún no han aprendido a moderar su curiosidad por razones sociales, lo que significaba que le hacía preguntas con la implacabilidad de un interrogador profesional. ¿Para qué son esos? ¿Por qué el granero es de ese color? ¿Los caballos duermen de pie? ¿Por qué? ¿Qué te pasó en la mano? Esto último sobre una larga cicatriz blanca en la palma de su mano izquierda que, según dijo sin más detalles, era de un alambre de cerca. Respondió a cada pregunta, no con calidez, exactamente, no con el entusiasmo fingido de los adultos que encuentran a los niños encantadores y quieren que lo sepan. Más bien, las respuestas eran una transacción razonable. Ella preguntaba. Él le respondía. Esa era la naturaleza de las preguntas. Lucy observaba todo esto desde una distancia prudente y no decía nada. El 9º día, Lucy entró en el granero mientras Evelyn terminaba de ordeñar. No se anunció. Encontró un taburete, se sentó y observó a Colton trabajar en el otro lado del granero, reemplazando una tabla rota del establo, de espaldas a ellas. Después de un rato dijo, a un volumen calculado para llegar a él sin estar dirigido directamente a él. La tabla es del largo equivocado. Colton se detuvo. No se dio la vuelta. ¿Lo es? El hueco en la parte superior dejará pasar el viento. Las otras tablas miden 8 pies y esa es más corta. Se giró y miró la tabla, luego a Lucy. ¿Sabes de tablas? Sé de aire frío, dijo ella. El aire frío encuentra agujeros. Él miró la tabla un momento más, luego el techo del granero, calculando. Tengo otra en el desván. De acuerdo, dijo Lucy. Subió al desván. Lucy lo vio irse. Cogió un trozo de paja del suelo del granero y lo retorció entre sus dedos y no dijo nada más. Evelyn mantuvo los ojos en el cubo de leche y la boca cerrada. La carta llegó con el carro de suministros el 23 de diciembre, 3 semanas después de su llegada. El carro subía 2 veces al mes desde Clearwater y Colton lo recibía al final del camino. Evelyn estaba en la casa preparando un desayuno tardío cuando oyó la puerta y luego no oyó nada durante un largo rato, y algo en la calidad de ese silencio salió mal. Fue a la puerta. Él fue a la... Estaba de pie en el porche con una carta en la mano, leyéndola. Su rostro se había quedado quieto de una manera que no había visto antes. No la quietud habitual, que era simplemente cómo era él, sino algo más tenso, algo contenido. Ella salió. ¿Qué es? No respondió de inmediato. La leyó una vez más, doblándola cuando terminó con una precisión deliberada, como un hombre que controla los pequeños movimientos porque los más grandes no están disponibles para él en ese momento. Es de la oficina de tierras del condado de Clearwater, dijo. Hay una reclamación. ¿Una reclamación? Alguien ha presentado una reclamación sobre los pastizales del sur. Mis pastizales del sur. Miró las colinas blancas, no a ella. Los 80 acres entre el arroyo y la cresta. Llevo 7 años pastando ganado allí. La escritura ha sido mía desde que compré este lugar. ¿Puede alguien reclamar tierras que ya tienen escritura?
Alguien puede reclamar cualquier cosa. La palabra salió con más filo del que había mostrado en las 3 semanas que lo conocía. Presentar la reclamación les cuesta $1 y media hora. Defenderse de ella me cuesta un abogado y 6 meses y todo lo que tengo en ahorros. Hizo una pausa. Hay un nombre en la reclamación. Le entregó la carta. Ella la leyó. El nombre era Harlan Price. No significaba nada para ella. ¿Quién es Harlan Price? Un hombre de tierras. Trabaja para una compañía de Cheyenne. Compran derechos de agua y acceso a pastizales en áreas en disputa y luego los venden o los retienen contra los propietarios originales hasta que se los compran. Él tomó la carta de vuelta. Ha estado moviéndose por este condado durante el último año. Lo he estado observando trabajar. No pensé que se movería sobre una escritura establecida. Estuvo en silencio un momento. Me equivoqué en eso. Ella pensó en los 80 acres que había recorrido 2 veces con él mientras revisaba las cercas. La amplia y suave pendiente que bajaba hasta el arroyo, los grupos de álamos a lo largo del agua, el refugio natural de la cresta. Buena tierra, el tipo de tierra que querrías. ¿Qué vas a hacer? Dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Luchar, dijo. ¿Qué más? Volvió a entrar. Ella se quedó en el porche un momento, en el frío, mirando el camino donde el carro de suministros ya había desaparecido de vuelta hacia la carretera y pensó. Él está luchando por su tierra, y yo estoy luchando por mis hijas, y ambos lo estamos haciendo en la misma casa y ninguno de los dos pidió la compañía. Entró e hizo más café. Parecía la contribución adecuada. Pero esa noche, después de que las niñas se durmieran, lo encontró en la mesa con un mapa extendido, dibujado a mano, del tipo que producen los agrimensores del condado, su dedo trazando las líneas de propiedad a la luz de la lámpara. Le trajo el café, se lo puso al codo y comenzó a alejarse. La línea del arroyo ha estado seca los 2 últimos veranos, dijo sin levantar la vista. Los abogados de Price van a argumentar que eso la convierte en agua no navegable y la saca de la clasificación de tierras protegidas. Trazó la línea con el dedo. Pero tengo registros de agua de 3 años que muestran flujo. Si puedo presentar eso ante un juez. ¿Tienes un abogado? Hay uno en Clearwater, Jim Roth. Él es. Hizo una pausa. Sabe lo que hace. Solo necesito verlo antes de que la compañía de Price pueda presentar más reclamaciones. Ella se sentó. No en el extremo opuesto, sino más cerca. A 2 sillas de distancia, lo suficientemente cerca para ver el mapa. Él la miró, no sorprendido exactamente, solo notándolo. La línea de tu cerca sur, dijo ella, la que va de este a oeste a lo largo de la cresta. Tenía marcadores, estacas de madera con clips de metal. Marcadores de agrimensura. Parecían viejos. Son viejos. De la agrimensura original del 78. La miró más directamente ahora. ¿Cómo sabes cómo son los marcadores de agrimensura? Mi padre perdió una disputa de tierras en Ohio porque los marcadores de agrimensura desaparecieron antes de la audiencia. Mantuvo los ojos en el mapa. Siempre decía que si hubiera pensado en hacer registrar las posiciones de forma independiente, con un segundo testigo, la reclamación nunca se habría mantenido. La oficina del agrimensor del condado solo tenía un registro. Él guardó silencio. Los marcadores todavía estaban allí cuando cabalgué contigo la semana pasada, dijo ella. Si los abogados de Price afirman que la línea está en disputa, tener esas posiciones documentadas de forma independiente antes de que algo llegue a los tribunos establecería una prueba previa. Él miró el mapa, luego a ella. Su expresión había cambiado a algo que ella todavía estaba aprendiendo a leer. No abierto exactamente, pero menos cerrado. Conoces la ley de tierras. Sé lo que mi padre aprendió demasiado tarde. Miró el mapa durante un largo momento. Saldré mañana a fotografiar los marcadores. Roth tiene una cámara. Puedo dibujarlos, dijo ella, con precisión, con anotaciones. Dudó. Se me dan bien los mapas y los diagramas. Aprendí por mi cuenta, ¿eh? Fue algo que mi maestro me enseñó y seguí con ello. No sustituirá a una fotografía, pero puede ser corroborante. La consideró por un momento. La consideración completa y directa que rara vez daba a las cosas, del tipo que se sentía como ser leído en lugar de mirado. De acuerdo, dijo. Ella acercó el mapa y encontró los marcadores que recordaba. Y durante la siguiente hora y media trabajaron juntos en la mesa, con la lámpara entre ellos. Su conocimiento de la tierra completaba lo que el ojo de ella para la documentación necesitaba. Su precisión daba forma a lo que sus 7 años de experiencia sabían, pero no habían registrado formalmente. Afuera, el viento había encontrado su voz de nuevo. Adentro, el fuego se mantenía. Cuando finalmente levantó la vista, era pasada la medianoche y el café estaba frío. Y tenían 3 páginas de anotaciones detalladas y 2 mapas esquemáticos, y algo que ninguno de los dos había nombrado todavía. Algún cambio en el aire de la habitación, alguna cualidad de presencia fácil que no había estado allí hace 3 semanas cuando ella llamó a su puerta en una ventisca con una niña moribunda en brazos. Deberías dormir, dijo él. Tú también deberías. Me quedaré con esto un rato más. Ella se levantó y recogió sus notas. En la puerta del pasillo, se detuvo. Señor Barrett. Siento que esto esté pasando. No es justo. Él miró el mapa.
No mucho de esto lo es, dijo. No era el tipo de declaración que buscaba una respuesta. Lo dejó solo, pero se quedó despierto un rato en la oscuridad escuchando el viento y el fuego y el sonido distante de un hombre resolviendo sus problemas solo. Y pensó en la única silla en la mesa la primera noche y lo que decía sobre la forma de una vida vivida en aislamiento, y si esa forma podría cambiar alguna vez y si debería. No tenía respuestas para ninguna de esas preguntas, pero se dio cuenta de que estaba pensando en ellas, lo cual era en sí mismo algo nuevo. Cerró los ojos. Afuera, diciembre apretaba su agarre en la alta llanura de Wyoming como lo hacía diciembre en Wyoming, sin negociación, sin simpatía, sin ningún interés en los planes de la gente dentro de las cálidas casas bajo su cielo. Y adentro, dos familias dañadas, una reducida a un solo hombre y un dolor que no había terminado de llevar, la otra a una mujer, y dos niñas y un miedo del que no había terminado de huir, continuaban el lento, incierto y completamente poco glamoroso trabajo de aprender a ocupar el mismo espacio. Ninguno de los dos lo estaba haciendo con gracia. Ambos lo estaban haciendo. Eso, por ahora, era suficiente. Enero llegó sin ceremonias. La temperatura bajó de 0 el segundo día del nuevo año y se quedó allí. El tipo de frío que no se anunciaba, sino que se instalaba, asentándose en las paredes de la casa y en el suelo bajo el granero y en los huesos de cualquiera lo suficientemente tonto como para quedarse quieto afuera más de lo necesario. El arroyo al fondo del pastizal sur se congeló por completo, lo que significaba acarrear agua del pozo 2 veces al día, lo que significaba que la cuerda del pozo tuvo que ser reemplazada porque la vieja se había deshilachado hasta el punto de ser peligrosa, lo que significaba un viaje de medio día a Clearwater para Colton que no podía permitirse hacer, pero que tampoco podía permitirse no hacer. Salió antes del amanecer un jueves y regresó a media tarde. Y cuando entró, Evelyn estaba en la estufa y la casa olía al estofado de venado que había empezado esa mañana con las últimas cebollas secas. Y Lucy estaba en la mesa haciendo los ejercicios de aritmética que Evelyn le había puesto. Y Macy estaba en el suelo cerca del fuego arreglando una colección de piedras de río lisas que llevaba en el bolsillo de su abrigo desde hacía 2 semanas y trataba como un tesoro personal. Colton colgó su abrigo y se quedó allí un momento mirándolo todo. A veces tenía esa cualidad, simplemente detenerse, absorber la habitación. Evelyn lo había notado sin comentarlo. Pensó que probablemente era nuevo para él. La habitación, teniendo cosas, la textura particular de una casa con gente presente, que era diferente de una casa que simplemente estaba ocupada. Roth puede verme el lunes, dijo. Iré en caballo. Se supone que el tiempo aguantará hasta el fin de semana. Ella no levantó la vista de la estufa. Si aguanta, aguantará. Él sacó la otra silla y se sentó, no en su extremo habitual de la mesa, más cerca del centro donde podía ver tanto la cocina como la habitación sin girarse. Macy abandonó inmediatamente sus piedras y se acercó a él, apoyándose en su brazo con la total falta de autoconciencia que aportaba la mayoría de las proximidades físicas. Él la miró. Ella lo miró a él. ¿Para qué son esas? Él asintió hacia las piedras. Son mías, ya veo. ¿Qué haces con ellas? Ella consideró la pregunta seriamente. Las miro, dijo, y sé dónde están. Algo cambió en su rostro. De acuerdo, dijo. Lucy había dejado de escribir, pero fingía que no. Evelyn removió el estofado y no dijo nada, y dejó que la habitación fuera lo que era. Eso era lo que tenía enero. Juntaba a la gente. No había otro lugar donde estar. La reunión con Jim Roth tuvo lugar el lunes como estaba previsto. Y Colton regresó de ella en un tipo de silencio diferente al habitual. No el silencio asentado de un hombre cómodo en su propia compañía, sino el silencio comprimido de un hombre procesando información que no le gustaba del todo. Le contó lo básico durante la cena. Los abogados de Price habían presentado 2 reclamaciones suplementarias desde la original. Una de ellas argumentaba que los pastizales del sur habían estado en uso disputado desde antes de la escritura de Colton, una teoría legal que Roth llamó agresiva y Colton llamó algo considerablemente menos educado. ¿Puede probarlo?, preguntó Evelyn. ¿No tiene que probarlo? Solo tiene que hacer que cueste lo suficiente como para que yo llegue a un acuerdo. Revolvió la comida en su plato. Así es como trabaja Price. No está tratando de ganar en el tribunal. Está tratando de hacer la lucha demasiado cara para terminarla. ¿Y la documentación que preparamos? ¿Los marcadores de agrimensura? Roth cree que ayuda, dijo. Hizo una pausa. Dijo. Quienquiera que hizo las anotaciones claramente sabía lo que estaba haciendo. Quería saber quién. Ella no dijo nada. Él la miró con el ligero ajuste que pasaba por diversión en su rostro. Le dije que tenía una ama de llaves capaz. ¿Qué dijo a eso? Dijo que debería pagarle más. Ella se rió. La sorprendió, la risa. Salió antes de que pudiera moderarla, genuina y repentina, y vio cómo se registraba en su rostro de la manera en que a veces lo hacían las cosas inesperadas. Una breve atención. Roth no se equivoca, dijo ella. No, dijo él, no se equivoca. Comió por un momento. Hay una audiencia en marzo. Price tiene que mostrar causa antes de que las reclamaciones puedan avanzar. Roth dice que si puedo llegar a esa audiencia con la documentación intacta, es probable que el juez desestime. Marzo está a 2 meses.
2 meses, asintió él. Ella lo miró a través de la mesa y pensó en lo que significaban 2 meses de incertidumbre legal para un hombre que llevaba un rancho solo en los márgenes de lo viable. Lo que costaba en distracción, en sueño, en la particular cualidad corrosiva de una amenaza que no podías enfrentar directamente. Pensó en su propia experiencia con ese tipo de espera. Los 6 meses después de la muerte de Daniel, sabiendo que Gideon se acercaba a ellos y sin poder ver desde qué dirección. Llegaremos a marzo, dijo ella. Él la miró. No la mirada evaluadora, no la mirada lectora, algo más tranquilo que eso. Sí, dijo. Maisie anunció desde el otro lado de la habitación que había encontrado una piedra con una raya blanca, y que era la mejor, y que la guardaría para siempre. Ninguno de los adultos dijo nada a eso. El momento pasó, como pasan los momentos, a la rutina ordinaria de la noche, pero dejó algo atrás. Fue Lucy quien nombró el problema de la manera en que Lucy nombraba las cosas, de lado, sin previo aviso, en medio de algo no relacionado. Estaban en el dormitorio, a mediados de enero, y Evelyn estaba alargando el dobladillo del vestido de Lucy, porque la niña había crecido 1 pulgada sólida desde Missouri, y el vestido se estaba volviendo indecente. Lucy estaba de pie en la segunda cama para darle a Evelyn el ángulo correcto, manteniéndose quieta con el esfuerzo concentrado de alguien a quien le resultaba difícil la quietud. «¿Estás solo?», dijo Lucy. Evelyn puso un alfiler en el dobladillo. «¿Qué te hace decir eso?» La forma en que nos mira a veces, cuando cree que nadie está mirando. Estaba mirando la pared, manteniéndose quieta fijando su mirada, como si estuviera comprobando que todavía estamos allí. Evelyn pensó en la única silla en la mesa, los 3 libros, la fotografía en la repisa de la chimenea que finalmente había mirado correctamente. Una mujer, más joven que Evelyn, de pelo oscuro, su expresión atrapada entre tímida y directa, la expresión particular de alguien que no confiaba del todo en las fotografías. «Perdió a alguien», dijo Evelyn, a su esposa. «Sí, y al bebé». Lucy lo dijo de la misma manera plana en que decía la mayoría de las cosas difíciles, no con crueldad, sino sin adornos. Aparentemente, había oído a Colton y Jim Roth hablando a través de la ventana una tarde, porque sabía cosas que no le habían contado. A Evelyn ya no le sorprendía lo que Lucy sabía. Ambos murieron. Sí, eso es malo. Lo es. Lucy guardó silencio. Evelyn prendió otra sección del dobladillo. Afuera, el viento hacía su comentario habitual sobre la construcción humana. ¿Es por eso que su casa estaba tan desordenada cuando llegamos?, preguntó Lucy. Probablemente parte de ello. Arreglé los estantes de la despensa, dijo Lucy, el que estaba roto. Usé la madera sobrante del desván. Ahora aguanta. Evelyn levantó la vista. ¿Cuándo hiciste eso? La semana pasada, cuando tú y él estaban fuera con la cerca sur. Evelyn miró a su hija. El rostro cuidadoso, los ojos que observaban todo y devolvían solo lo que decidían. No me lo dijiste. No preguntaste. Lucy quería ver si se daba cuenta. La voz de la niña seguía siendo nivelada, pero algo debajo de ella no era del todo nivelado. Se dio cuenta. No dijo nada al respecto, pero a la mañana siguiente dejó un trozo de caramelo de arce en el alféizar de la ventana de la cocina. Hizo una pausa. Nunca antes había probado el caramelo de arce. Evelyn se mantuvo muy quieta con su alfiler. «Estaba bueno», dijo Lucy, en el mismo tono que usaba para informar del tiempo. Evelyn volvió al dobladillo. Se tomó su tiempo con el siguiente alfiler porque sus manos necesitaban algo que hacer. Se dio cuenta, dijo finalmente. «Me alegro». «No estoy diciendo que confíe en él», dijo Lucy de inmediato. «Lo sé. Solo digo que se dio cuenta». «Lo sé, Lucy». Silencio. El viento. El ligero ceder de las tablas del suelo mientras Evelyn cambiaba de peso. «Mamá». La voz había cambiado, más pequeña, menos defendida. «¿Qué, cariño? ¿Está bien pensar que no está mal aquí?» «Es». Se detuvo, intentó de nuevo. ¿Está bien pensar que esto podría estar bien? Evelyn se sentó sobre sus talones y miró a su hija. Esta persona de 8 años que había visto demasiado y aprendido demasiado joven que la comodidad era algo que se podía quitar y que estaba de pie en una cama pidiendo permiso para sentirse segura. «Sí», dijo Evelyn. «Está bien pensar eso. Tienes permiso». Lucy asintió, volvió a mirar la pared. «De acuerdo», dijo. «Sujeta el alfiler. Me vas a pinchar». Evelyn no señaló que había estado sujetando el alfiler, simplemente lo sujetó y volvió al trabajo. El rancho tenía sus propios ritmos y ellos encontraron su camino en ellos para febrero. No sin problemas, no sin fricción, porque la fricción era la naturaleza de 2 operaciones independientes tratando de funcionar en el mismo espacio. Colton tenía una forma particular de hacer la mayoría de las cosas, y Evelyn tenía una forma particular diferente, y ocasionalmente esas formas se encontraban en la cocina o el granero y tenían que negociar. Lo peor fue el pan. Él tenía un método, masa madre, un fermento que había mantenido durante 3 años y lo hacía de una manera específica que implicaba un tiempo específico y una temperatura específica y sin sustituciones. Ella tenía un método que era más rápido y resultaba en un pan más ligero y usaba menos de sus reservas de harina, lo cual importaba en febrero cuando el próximo carro de suministros estaba a 3 semanas de distancia.
Discutieron sobre ello, no de mala manera. Nadie levantó la voz. Nadie se fue. Pero fue una discusión real con posiciones reales sostenidas por personas reales que ambos pensaban que tenían razón. Ella dijo: el fermento hace un pan denso y nos vamos a quedar cortos de harina antes de que llegue el carro. Él dijo: he mantenido ese fermento vivo 3 años, y es lo que conozco. Ella dijo: entiendo eso, pero el problema práctico es... yo racionaré la harina, dijo él. Si nos quedamos cortos antes del carro, yo me encargo. ¿Cómo? Iré al rancho Cali. Tienen un excedente. He comerciado con ellos antes. Eso es medio día de viaje a caballo en febrero. Sí. La miró con la expresión particular que significaba que sabía lo que decía y ya había pensado en las objeciones. Mi pan. Ella lo miró. Él la miró. Bien, dijo ella. Bien, dijo él. Hizo su pan. Era buen pan. No se lo habría dicho bajo ninguna circunstancia ese día, pero lo era. Denso, sí, con el sabor agrio que provenía de un fermento real mantenido con paciencia. Macy comió 3 trozos antes de que Evelyn la hiciera parar. 2 semanas después, cuando la harina escaseó, fue a caballo al rancho Cali sin decir una palabra al respecto, y regresó con 20 libras de harina y una mirada que decía: te lo dije muy claramente, y tuvo el buen sentido de no decirlo en voz alta. Ella hizo su pan al día siguiente. Él comió 2 trozos. Ninguno de los dos dijo nada al respecto. Pero algo en la calidad de los silencios de la casa cambió. Habían tenido su primer desacuerdo real, lo habían llevado hasta el final, y habían salido al otro lado con el acuerdo intacto. Eso significaba algo, aunque ninguno de los dos tuviera palabras para describirlo exactamente. Para febrero, las niñas habían establecido territorios en la casa, como hacen los niños. El de Macy era la alfombra de la chimenea y el armario bajo donde Colton guardaba las velas extra, que ella había convertido en un almacén para su colección de piedras. El de Lucy era la silla más cercana a la ventana que daba al sur, donde la luz era mejor para leer, lo que hacía con concentración y rapidez, terminando los 3 libros de Colton en las 2 primeras semanas. Y luego, cuando los agotó, comenzó a releer el almanaque con tanta atención que empezó a hacerle a Colton preguntas sobre el calendario de siembra que él respondía con creciente especificidad en lo que parecía ser un interés genuino en sus preguntas. Trajo 2 libros más de Clearwater cuando fue a la reunión de preparación de la audiencia, los dejó sobre la mesa sin comentarios. Lucy los encontró por la mañana, los miró la puerta, volvió a mirar los libros. Para el mediodía ya había leído la mitad del primero. Él tampoco comentó nada al respecto. La preparación de la audiencia en sí ocupó la mayor parte de las noches de febrero. Roth vino 2 veces, recorriendo una distancia y unas condiciones que hablaban de su dedicación profesional o posiblemente de su terquedad. Y los 3, Roth, Colton, Evelyn, se sentaron a la mesa y trabajaron en la documentación de la reclamación a la luz de la lámpara mientras las niñas dormían. Roth era un hombre compacto de unos 50 años con una forma precisa de hablar que le recordaba a Evelyn a su antiguo maestro de escuela. Y tenía el hábito de los abogados de probar las declaraciones presionándolas, lo que inicialmente pareció molestar a Colton y luego pareció convertirse en algo con lo que había hecho una acomodación profesional. En la segunda visita, Roth pasó 20 minutos con las anotaciones de la agrimensura de Evelyn, y luego la miró por encima de sus gafas de leer y dijo: ¿Dónde estudió? No estudié, dijo ella. Aprendí por mi cuenta. Estas marcas de referencia están correctamente formateadas según los estándares de agrimensura territorial. Consulté los estándares. La oficina del agrimensor del condado los mantiene públicos. Roth miró a Colton. Colton miró la mesa con la expresión de un hombre que no iba a decir «te lo dije», pero lo estaba pensando considerablemente. Señora Mercer, dijo Roth, si está dispuesta, me gustaría que presentara esta documentación en la audiencia. El juez tendrá preguntas, y tener a la persona que la preparó disponible para responderlas directamente es significativamente más efectivo que tenerme a mí interpretándola. No se esperaba eso. No soy agrimensora. No tengo legitimación legal como... No necesita legitimación legal. Es testigo de la condición física de los marcadores en una fecha específica. Eso es todo. Dejó los papeles. Los abogados de Price van a argumentar que esos marcadores podrían haber sido colocados recientemente. Usted puede testificar sobre su condición, el desgaste, la profundidad del suelo en la base, los patrones de óxido en el metal. Un juez puede evaluar la credibilidad. Miró a Colton. Tú decides, dijo él. Lo cual no era lo mismo que no tienes que hacerlo, pero era lo más cerca que probablemente llegaría a decirlo. De acuerdo, dijo ella. Roth recogió sus papeles. La audiencia es el 8 de marzo, en el juzgado de Clearwater, a las 10 de la mañana. Los miró a ambos. Lleguen temprano. A los abogados de Price les gusta confundir el orden del día. Después de que Roth se fue, Colton hizo café. A veces lo hacía, lo preparaba él mismo en las últimas horas de la noche, y ella había dejado de ofrecerse a hacerlo porque parecía algo que necesitaba hacer con las manos cuando su mente estaba trabajando. Le puso una taza delante sin que se lo pidieran. No tienes que ir, dijo él. Él puede encontrar otra manera. Lo sé.
Envolvió sus manos alrededor de la taza. Pero es lo correcto si lo tenemos. Desperdiciar un buen argumento por inconveniencia no es sensato. Él la miró. No está exento de riesgo para ti. Presentarse en un procedimiento público si Gideon Mercer te está buscando. El juzgado de Clearwater no es Independence, Missouri. Mantuvo la voz firme. Él no tiene alcance aquí. Todavía no. Dudó. Eso es lo que tengo que seguir creyendo. Él no insistió. Bebió su café. Ella bebió el suyo. Las fotografías que Roth tomó de los marcadores, dijo ella. ¿Las va a presentar junto con las anotaciones? Ese es el plan. Bien. Giró la taza en sus manos. Los abogados de Price querrán establecer cuándo se tomaron las fotografías. Asegúrate de que Roth tenga la fecha documentada con los datos del fotógrafo. El nombre de quien las reveló, la fecha de revelado. Esos detalles importan cuando alguien intenta argumentar una fabricación. Estuvo en silencio un momento. Ya has hecho esto antes. Vi a mi padre perder un caso de tierras porque su documentación tenía lagunas. Miró la mesa. No es lo mismo, pero es bastante similar. La otra parte no tiene que probar que tu evidencia es falsa. Solo tienen que crear dudas sobre ella. Las lagunas crean dudas. Roth lo sabe. Estoy segura de que sí. Es solo que... Se detuvo. Vieja costumbre. Noto las lagunas. Algo en la forma en que la miraba cambió. No la lectura cuidadosa que solía hacer. No la evaluación. Algo más directo. Señora Mercer. Ella levantó la vista. Me alegro de que llamara a esa puerta, dijo él. Lo dijo de la misma manera que decía la mayoría de las cosas. Claramente. Sin adornos. Sin actuación. Solo una declaración de un hecho al que había llegado y había decidido transmitir. Lo sintió aterrizar en algún lugar detrás de su esternón. Incluso con el engaño, dijo ella. El engaño es lo que te trajo aquí y un clima que habría matado a la mayoría de la gente. Él miró la mesa. No estoy diciendo que deberías haber mentido. Estoy diciendo... Hizo una pausa. Estoy diciendo que el resultado no fue del todo malo. Ella pensó en el resultado. El conducto de la chimenea limpio, la despensa reorganizada, la estantería reparada de Lucy, que no tenía nada que ver con Evelyn. Las noches en esta mesa con la lámpara entre ellos y un trabajo real hecho sobre un problema que habría sido más difícil solo. Pensó en Macy diciendo, tienes una casa grande a un hombre que había abierto su puerta en una ventisca a una mujer que le había mentido. No, dijo ella. No del todo malo. Él asintió. Terminó su café. 8 de marzo, dijo levantándose. 8 de marzo, asintió ella. Fue hacia el fuego y se quedó frente a él un momento, como a veces hacía al final de la noche, simplemente de pie, observando las llamas bajas. Y ella había dejado de intentar interpretar ese ritual particular porque algunas cosas que la gente hacía eran solo para ellos mismos. Buenas noches, señor Barrett, dijo ella. Buenas noches, señora Mercer. Se fue por el pasillo. Detrás de ella, lo oyó añadir un leño más al fuego. Solo uno. Suficiente para mantenerlo hasta la mañana sin arder demasiado. Se había dado cuenta de que siempre hacía eso. El único leño, la gestión precisa del fuego, nada desperdiciado. Era una cosa tan pequeña. El tipo de cosa que solo notas si estás prestando atención. Se dio cuenta de que estaba prestando atención. Ese pensamiento se quedó con ella mientras se desvestía en el frío dormitorio, mientras cubría las figuras dormidas de las niñas con la manta extra, mientras yacía en la oscuridad escuchando el viento que era el compañero constante de febrero en Wyoming, siempre presente, siempre trabajando en las paredes. Le estaba prestando atención a él. No sabía exactamente qué hacer con eso. Tenía 31 años, y había estado casada con un hombre que no era cruel, exactamente, pero tampoco estaba presente. Un hombre que se movía por su vida compartida como un huésped que casualmente compartía su nombre. Había dejado de esperar que la miraran hacía mucho tiempo, dejado de esperar que su voz tuviera peso en una habitación, dejado de esperar el calor específico de ser vista genuinamente por otra persona. Y no sabía qué sentía o pensaba Colton Barrett sobre todo esto, y no iba a especular, porque la especulación en esa dirección era una especie de esperanza, y la esperanza era algo con lo que era cautelosa. Podía volverte imprudente. Podía hacerte ver cosas que no estaban allí, o pasar por alto cosas que sí estaban. Su madre le había advertido sobre la esperanza de ese tipo particular. Se disfraza de fe, solía decir su madre, pero tiene algo en común con las ilusiones, y necesita saber la diferencia. Ella sabía la diferencia, por lo general. Cerró los ojos. En la habitación de al lado, el fuego se mantenía. Afuera, el invierno de Wyoming presionaba sus manos frías contra el cristal y hacía lo que siempre hacía. Esperaba, paciente y absoluto, la primavera. Aún faltaban 6 semanas para la primavera. 6 semanas era mucho tiempo. Tiempo suficiente para que las cosas cambiaran. Tiempo suficiente para una audiencia en marzo que determinaría si este hombre conservaba la tierra sobre la que había construido su vida. Tiempo suficiente para que una mujer de Missouri descubriera que los cuidadosos muros que había construido a su alrededor habían desarrollado, en algún lugar en medio de todo este trabajo invernal ordinario, una puerta que ella no había puesto allí. Aún no había decidido si esa puerta era un problema o no. Durmió.
La audiencia de marzo fue un martes, y fueron a Clearwater en un carro con Ross sentado en la parte de atrás revisando sus papeles, y el cielo haciendo algo que no podía decidir si quería ser nieve o lluvia, y se conformó con ambas a la vez. Evelyn se sentó en el banco junto a Colton y observó el camino y no habló mucho, lo que le convenía a él porque tampoco hablaba mucho. Llevaba el chal bueno de Lucy sobre su abrigo y el pelo recogido como lo usaba cuando quería parecer alguien que tenía sus asuntos en orden. Lucy y Macy se habían quedado en el rancho. La hija menor de la familia Callie, una robusta joven de 15 años llamada Bess, había venido a cuidarlas durante el día, y Macy había aceptado este arreglo de inmediato, y Lucy lo había aceptado después de verificar que Bess sabía jugar a las cartas. El juzgado era un edificio de 2 pisos en la calle principal de Clearwater, que lograba parecer a la vez oficial y ligeramente avergonzado de ello, como solían hacer los edificios cívicos de la frontera. Lo suficientemente sólido como para sugerir permanencia, lo suficientemente sencillo como para sugerir que nadie había querido gastar demasiado en permanencia todavía. Había 2 caballos afuera que Colton identificó con un ligero apretón de mandíbula como pertenecientes a los abogados de Price. Temprano, dijo. Ross nos dijo que lo harían, dijo Evelyn. Saberlo y verlo son cosas diferentes. Dentro, la sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba y más cálida de lo cómodo. Una estufa de leña en la esquina trabajando a pleno rendimiento, y los bancos ya medio ocupados con la particular mezcla de empresarios locales y curiosos ociosos que asistían a las audiencias de tierras como otras ciudades asistían al teatro. Los abogados de Price estaban en una mesa. Eran 2, uno mayor y deliberado, uno más joven y de ojos rápidos, el tipo de pareja que dividía el trabajo entre la seriedad y la agresión. El mayor miró a Colton cuando entraron y luego apartó la vista sin particular preocupación, lo que era o confianza genuina o una actuación de ella diseñada para producir exactamente este efecto. Colton se sentó y miró la mesa. Roth se inclinó entre ellos. El más joven intentará ponerte nervioso, dijo en voz baja. No lo dejes. Sé cómo quedarme quieto, dijo Colton. Sé que sí. Lo digo de todos modos. El juez Aldous Crane llegó 10 minutos después de la hora, lo que Roth dijo más tarde que era su costumbre. Lo suficientemente tarde como para establecer que él dirigía la sala, lo suficientemente temprano como para no hacer perder el tiempo a nadie de mala manera. Era un hombre alto, con canas en las sienes, con la cualidad específica de la neutralidad de larga práctica que los buenos jueces desarrollaban y los malos jueces imitaban. Leyó el expediente del caso durante 4 minutos con todos mirando y nadie hablando, y luego levantó la vista y dijo, procedamos. Fue como Roth lo había planeado. El abogado mayor, su nombre era Beaumont, presentó la reclamación con la fluidez de una práctica considerable. Los pastizales del sur habían estado en uso como tierras de pastoreo comunes antes de la escritura de Colton, registros que de alguna manera se habían omitido de la agrimensura territorial, y su cliente, actuando de buena fe, había presentado una solicitud para aclarar el estado legal de la tierra bajo el estatuto territorial existente. Actuando de buena fe. Evelyn observó las manos de Colton sobre la mesa y estaban completamente quietas. Roth presentó la contraargumentación. La escritura era clara e inequívoca. Los marcadores de agrimensura eran originales, desgastados en un grado consistente con su colocación de 1878, y habían sido documentados por un testigo en una fecha específica antes de la presentación, documentación que ella podía corroborar personalmente. Beaumont se opuso a la documentación por falta de credenciales de agrimensor del preparador. El juez Crane miró a Roth. ¿Abogado? La testigo no se presenta como agrimensora. Se presenta como una persona que observó la condición física de marcadores específicos en una fecha específica y registró lo que vio. La exactitud de la documentación puede ser evaluada por el tribunal en comparación con las fotografías tomadas por un agrimensor licenciado en la misma fecha. Crane miró a Beaumont. Beaumont parecía un hombre calculando si la objeción le estaba costando más de lo que le estaba ganando. Permitiré el testimonio, dijo Crane. Limítese a la observación directa. La llamaron por su nombre. Caminó hacia el frente de la sala, se sentó en la silla de los testigos y miró la sala. Roth en su mesa, Colton en la suya, Beaumont y su colega más joven de ojos rápidos, los bancos medio llenos de espectadores, y no buscó amenazas porque si empezaba a buscar amenazas, las encontraría en todas partes, y eso no era útil en ese momento. Roth la guió metódicamente. La fecha del recorrido de agrimensura, los marcadores observados, la condición del suelo en cada base, los patrones de óxido en los clips de metal, el desgaste de las estacas de cedro. Respondió clara y específicamente, y no añadió nada más allá de la pregunta formulada, una disciplina que había tenido que practicar en el viaje porque su instinto era explicar y contextualizar, y Roth le había dicho, responde la pregunta, luego detente. Entonces Beaumont se levantó. Señora Mercer, lo dijo con un tono agradable que no llegaba a sus ojos. Ha estado empleada por el señor Barrett desde diciembre, ¿verdad? Como su ama de llaves, ¿sí? Así que tiene un interés financiero en el resultado de este procedimiento. Tengo una relación laboral con el señor Barrett.
Gane o pierda este caso, mi empleo no depende del resultado. Mantuvo la voz uniforme. Me pagan $6 al mes por mantener su casa. El caso de la tierra no cambia eso. Beaumont sonrió ligeramente. ¿No es usted agrimensora? No. ¿Ni abogada? No. ¿Solo una ama de llaves que casualmente salió a ver unos marcadores de cerca? Una ama de llaves que salió a evaluar los daños de la cerca después de la ventisca de enero y notó la condición de los marcadores de agrimensura mientras estaba allí. Sí. Lo miró directamente. Escribí lo que vi el día que lo vi. Eso es todo lo que digo que hice. El abogado más joven se había enterado de que su nombre era Whitfield, se inclinó hacia Beaumont y murmuró algo. Beaumont escuchó, asintió una vez y la miró de nuevo. Señora Mercer, antes de venir a Wyoming, ¿dónde residía? Sintió el cambio en la temperatura de la habitación antes de entender por qué. Independence, Missouri. Y vino a Wyoming porque... Objeción, Roth de pie. Relevancia para este procedimiento. Las razones del testigo para mudarse pueden afectar su credibilidad y potencial. Las razones de su mudanza no tienen nada que ver con la condición de los marcadores de agrimensura en la propiedad del señor Barrett, dijo Roth. El abogado está pescando. Crane miró a Beaumont. ¿Tiene un argumento de relevancia específico? Beaumont mantuvo la pausa un segundo de más. No, su señoría. Entonces continuó. Intentó 2 enfoques más. La fiabilidad de sus anotaciones de medición, si podía distinguir entre marcadores originales y colocados recientemente. Y ella respondió a ambos con calma y específicamente, y él no obtuvo nada útil de ninguno de los dos. Cuando terminó, volvió a la mesa y se sentó. Sus manos estaban firmes. Se sorprendió de eso, en realidad. Colton se inclinó ligeramente hacia ella. ¿Todo bien? Sí, dijo ella. Él asintió y volvió a mirar al frente de la sala. El juez Crane tardó 20 minutos, lo que Roth había dicho que significaba que ya había tomado una decisión antes del procedimiento, y estaba dedicando el tiempo a escribir la decisión en lugar de deliberar. Regresó y la leyó en el tono plano y eficiente de un hombre que había tomado muchas decisiones de ese tipo, y no veía razón para dramatizarlas. Las reclamaciones suplementarias no estaban respaldadas por pruebas creíbles de uso previo. La documentación de la escritura original era válida y la reclamación fue desestimada. Los abogados de Price podían apelar en un plazo de 30 días, pero no se permitía ninguna otra acción sobre los terrenos en disputa hasta la apelación. Desestimada. Colton se quedó muy quieto. Roth recogió sus papeles con la satisfacción controlada de un hombre que esperaba esto, pero no lo había dado por sentado. Beaumont y Whitfield conferenciaron en su mesa en voz baja. El joven miró una vez a Colton con una expresión calculadora que podría haber significado cualquier cosa. Fuera del juzgado, el aguanieve había tomado su decisión y se había convertido en lluvia, que era fría, pero al menos honesta sobre lo que era. Apelarán, dijo Colton. Probablemente, asintió Roth, pero una apelación lleva 6 meses y les cuesta más de lo que la tierra vale para Price si no puede moverla en ese plazo. Se abrochó el abrigo. Va a buscar un terreno más fácil. Así es como operan los hombres como él. ¿Crees que ha terminado? Creo que es el principio del fin. Roth lo miró. Hicieron lo que tenían que hacer, ambos. Asintió a Evelyn, y su asentimiento tenía la cualidad de un hombre que lo decía en serio. Esa documentación se mantuvo exactamente como esperaba. Fue a por su caballo. Se quedaron en los escalones del juzgado bajo la lluvia, y ninguno de los dos dijo nada por un momento. «Esa es tu tierra», dijo ella. Sí. Su voz era tranquila. No eufórica, no aliviada de ninguna manera visible, solo tranquila. Sí, lo es. Pensó que lo dejaría ahí, como solía dejar las cosas. Dicho, reconocido, superado. Pero se giró ligeramente y la miró, la lluvia cayendo suave ahora, y su abrigo oscuro por ella en los hombros. «Gracias», dijo. Lo había oído dar las gracias antes. A la familia Cali por la flor, al conductor del carro de suministros por una entrega extra. Lo decía de la misma manera que decía la mayoría de las cosas, directamente, sin actuación. Pero esto era diferente en alguna cualidad que no podía nombrar del todo. «Habrías encontrado otra manera», dijo ella. «Quizás». Miró la lluvia. Pero esta manera funcionó. Condujeron a casa bajo la lluvia con Roth dormido en la parte de atrás, sus papeles bajo el abrigo para mantenerlos secos, y los caballos abriéndose paso por el barro que el deshielo había decidido producir hoy de todos los días. Evelyn observó cómo la tierra volvía a aparecer a medida que se alejaban de la ciudad. Las largas ondulaciones de la alta llanura, la madera oscura en la cresta, la cualidad particular de la luz de finales de invierno que hacía que todo pareciera simultáneamente agotado y a punto de cambiar. El pastizal del sur apareció a la derecha cuando tomaron el camino de entrada. Los 80 acres completos, bajando hasta el arroyo congelado y subiendo hasta la cresta, luciendo exactamente como había lucido esa mañana y como luciría mañana, porque la tierra no sabía de audiencias judiciales y no marcaba la ocasión de su propia defensa. Colton lo miró al pasar. Solo miró. Ella lo miró mirar y no dijo nada. La primavera llegó en la segunda semana de marzo, no cálida, pero dispuesta. La temperatura subió por encima de 0 y se mantuvo allí.
la nieve retrocediendo primero de las laderas orientadas al sur y luego del resto, el arroyo rompiéndose con los sonidos particulares que hace el hielo cuando suelta las cosas. La temporada de barro llegó con toda su fuerza, lo que significaba que el acceso al granero se convirtió en una negociación 2 veces al día, y el suelo de la sala principal acumuló un patrón de huellas de botas que ninguna cantidad de barrido resolvía por completo. Maisie se interesó en el barro, lo que creó su propio conjunto de problemas. Y fue en medio de todo esto, el deshielo, el barro, el aumento del trabajo en el granero a medida que el ganado comenzaba a moverse de nuevo, las primeras señales reales del cambio de estación, que llegó la carta. Casi no reconoció la letra. El carro de suministros llegó un jueves a finales de marzo, y Colton trajo el correo con los suministros y lo dejó sobre la mesa, y ella lo estaba revisando. Una factura de la tienda de piensos, un aviso del condado sobre los impuestos de reparación de carreteras, cuando vio el sobre. Matasellos de Missouri, Independence. La letra era cuidadosa y deliberada, como la de alguien que había aprendido a escribir de adulto. Las letras formadas individualmente en lugar del estilo fluido y conectado de la escolarización formal. La reconoció como se reconoce algo que esperabas no volver a encontrar nunca. Gideon Mercer. No la abrió en la sala principal. La llevó al dormitorio, se sentó en el borde de la cama, la abrió y la leyó. Y cuando terminó, se quedó sentada un rato con la carta en su regazo. La había encontrado. No sabía cómo. El anuncio de trabajo, quizás, o alguien en Missouri que conocía a alguien que sabía a dónde había ido. Gideon no era un hombre sofisticado, pero era paciente, y los hombres pacientes finalmente encuentran lo que buscan. La carta no era amenazante. Eso era casi peor. Era educada, formalmente educada, como la de un hombre que había aprendido a usar las formas de la civilidad como una manera de enmarcar demandas. Expresaba preocupación por el bienestar de las hijas de su hermano. Sentía que tenía la responsabilidad como su pariente masculino más cercano de asegurarse de que estuvieran siendo cuidadas adecuadamente. Tenía la intención de ir a Wyoming para evaluar la situación y ejercer sus derechos legales sobre las niñas. No decía cuándo. La afirmó. ¿Tu cuñado, Gideon Mercer? Como si fueran familia. Se quedó sentada con la carta en su regazo durante mucho tiempo. Luego volvió a la sala principal. Colton estaba en la mesa con la factura de la tienda de piensos. Levantó la vista cuando ella entró. Le entregó la carta. La leyó una vez, luego de nuevo más lentamente. La dejó sobre la mesa. ¿Cuándo llegó esto?, preguntó. Hoy, con el carro. ¿Sabe dónde estás? Sí. Colton miró la carta. No puede llevárselas, dijo. Solo porque ha presentado una intención. Aún no ha presentado nada. Eso no es. Ella se sentó. Gideon no presenta cosas hasta que está listo para moverse. La carta es él diciéndome que sabe dónde estoy. Él hace esto. Te hace saber que viene antes de venir. Cree que es peor de esa manera. Hizo una pausa. Tiene razón. Colton guardó silencio. Cogió la carta de nuevo. Leyó el último párrafo una vez más. La volvió a dejar. ¿Qué quiere realmente? A las niñas. Siempre ha querido a las niñas. Mantuvo la voz plana y factual porque era la única manera de decirlo. Daniel no dejó testamento. Gideon es el único Mercer varón superviviente. En algunos territorios, eso le da legitimación para reclamar la tutela de los hijos menores de la línea familiar. Miró la mesa. No las quiere. Nunca las ha querido. Pero tener el control legal sobre las hijas de Daniel le doña. No sé qué le da exactamente. Poder. La última palabra. Siempre fue el tipo de hombre que necesitaba la última palabra. Tenemos que hablar con Roth. Sí. Mañana. Iré a caballo a primera hora. Ella lo miró. Colton. Fue la primera vez que usó su nombre de pila en voz alta. Se dio cuenta. Salió de forma natural y ninguno de los dos lo comentó. Roth puede aconsejar. Pero si Gideon tiene legitimación legal como su pariente masculino y yo estoy aquí como una mujer soltera. Se detuvo. La lógica de ello se desplegó en su cabeza como se había estado desplegando desde que leyó la carta por primera vez. El territorio no ve con buenos ojos a las mujeres solteras que crían hijos solas. Si presenta una demanda de custodia y yo soy una ama de llaves sin marido y sin vínculos legales con esta propiedad, ¿entonces qué? Él la observaba fijamente. No había tenido la intención de decirlo de esta manera. Sinceramente, no había tenido la intención de decirlo en absoluto. Había pensado que dejaría que Roth lo planteara, o que la lógica de la ley lo sacara a la luz de forma natural. Pero estaba cansada, y la carta estaba sobre la mesa, y no le quedaba energía para el enfoque indirecto. Entonces soy exactamente lo que era cuando dejé Missouri, dijo. Una viuda con 2 hijas y sin legitimación legal, y Gideon lo sabe. Colton guardó silencio durante un largo momento. El fuego crepitaba. Desde el dormitorio trasero, podía oír a Maisie hablando sola en el tono que significaba que estaba arreglando sus piedras. «Cásate conmigo», dijo. Ella lo miró. «No estoy», se detuvo. Intentó de nuevo. «No lo digo de esa manera. No quiero decir. Sé que esto no es. Lo que digo es que, si estuvieras casada con alguien con legitimación legal en este territorio, propiedad, residencia establecida, él no puede entrar y reclamar la tutela de unas niñas que tienen un padrastro legal.
Estaba eligiendo sus palabras con el cuidado particular de alguien que entendía que las palabras importaban y no podían ser retiradas. Te daría algo en que apoyarte. Ella mantuvo los ojos en su rostro. Sé que eso no es. Se pasó una mano por la nuca, un gesto que nunca le había visto antes. Algo incómodo y honesto en ello. Sé que es algo significativo que pedir. No estoy. Quiero ser claro sobre lo que estoy pidiendo. Estoy pidiendo prácticamente la protección legal. Entiendo lo que estás pidiendo. El resto. Se detuvo de nuevo. No estoy tratando de... Colton. Lo dijo en voz baja, no con crueldad. Entiendo lo que estás pidiendo. ¿Y por qué? Él asintió, miró la mesa. Ella lo pensó con la parte de su mente que aún podía funcionar prácticamente. Casada con un hombre con propiedad, posición, residencia establecida en el condado de Clearwater. Un padrastro legal para Lucy y Macy. Gideon apareciendo con abogados para encontrar no a una viuda vulnerable en servicio doméstico, sino a una mujer con un marido y un hogar y una estructura legal alrededor de sus hijas que requeriría significativamente más que una carta de intención para desmantelar. Pensó en las otras partes. Las partes que no eran prácticas, el único leño en el fuego por la noche, el caramelo de arce dejado en el alféizar de la ventana, la forma en que había mirado el pastizal del sur desde el asiento del carro, la noche en la mesa con los mapas, la lámpara entre ellos, trabajando juntos sin necesidad de negociar cada paso. Pensó en lo que le había dicho a Lucy. Está bien pensar que esto podría estar bien. Sí, dijo. Él levantó la vista. Sí, dijo ella de nuevo. Me casaré contigo. La miró por un momento con algo que no era del todo legible, no alivio, no satisfacción, no la actuación de la felicidad, algo más tranquilo y complicado, la mirada de un hombre que había dicho algo que sentía y todavía estaba resolviendo lo que significaba para él. De acuerdo, dijo. Deberíamos decírselo a Roth antes que a nadie. Él sabrá el procedimiento adecuado. Cierto. Ya estaba volviendo al terreno práctico, que era donde ambos funcionaban mejor. Iré mañana. Él puede presentar la solicitud. ¿Qué tan pronto se puede hacer? ¿Una semana? Quizás, 2 como mucho. Hizo una pausa. Hay un juez de circuito que pasa por Clearwater mensualmente. Si el momento es el adecuado, cuanto antes mejor. Si Gideon viene, lo sé. Cogió la carta, la dobló por sus líneas originales, la dejó a un lado. Nos moveremos rápido. Ella se levantó. Sus piernas se sentían un poco menos seguras de lo habitual, lo que atribuyó al asalto general del día a su estabilidad. Debería ver cómo están las niñas. Sí. Estaba en el pasillo cuando él dijo su nombre. Se giró. Él todavía estaba en la mesa, mirándola con esa cualidad específica de atención que dedicaba a las cosas que le importaban. No dramático, no suave, solo presente. Esto no es nada para mí, dijo. Quiero que lo sepas. No es solo. Se detuvo. No es solo un acuerdo legal. Ella le sostuvo la mirada. Pensó en muchas cosas en ese momento y dijo muy pocas de ellas. Lo sé, dijo. Se fue por el pasillo. Macy estaba en el suelo del dormitorio rodeada de sus piedras, llevando a cabo lo que parecía ser una compleja operación de clasificación según criterios visibles solo para ella. Levantó la vista cuando Evelyn entró. Mamá, esta tiene 2 rayas. Levantó una piedra. Eso la hace valer más. ¿Valer más que qué? Que las que tienen una raya. Macy miró a su madre con la expresión particular que usaba cuando los adultos hacían preguntas lentas. Obviamente. Evelyn se sentó en el suelo junto a su hija y cogió una piedra gris lisa sin rayas. ¿Y esta? Macy la consideró seriamente. Esa vale más de lo que parece, dijo. A veces las sencillas lo son. Evelyn giró la piedra en sus manos. De acuerdo, cariño, dijo. De acuerdo. Se sentaron juntas en el suelo mientras la última luz de marzo se movía por la habitación, y la casa se asentaba en los sonidos particulares de su atardecer. Y afuera, la primavera de Wyoming continuaba su lento e imperfecto trabajo de deshacer el invierno. La tierra abriéndose a sí misma como las cosas que han estado apretadas durante mucho tiempo. Y finalmente, con cautela, comienzan a descongelarse. Se casaron un viernes, 8 días después de que llegara la carta. Roth se encargó del papeleo con la eficiencia de un hombre que entendía la urgencia y no necesitaba que se le explicaran 2 veces. El juez de circuito, un hombre curtido y sin prisas llamado Holloway, que pasaba por Clearwater el tercer viernes de cada mes, ofició la ceremonia en la oficina del secretario del condado con Roth como testigo y un empleado llamado Patterson, que había sido reclutado de la habitación de al lado y todavía tenía tinta en los dedos. Duró 11 minutos. Evelyn llevaba su segundo vestido, el mejor, el de lana azul oscuro que había estado guardando para ocasiones importantes. Colton llevaba una camisa limpia con su buen abrigo y claramente se había esforzado con su pelo, lo que ella notó y no mencionó. El juez Holloway leyó los votos territoriales estándar en un tono que sugería que los había leído varios cientos de veces y ya no tenía sentimientos fuertes al respecto. Colton dijo, sí, quiero, una vez, claramente, sin dudar. Evelyn dijo lo mismo. Holloway firmó el certificado. Roth lo refrendó.
Patterson lo refrendó con la tinta aún húmeda en sus dedos, dejando una leve mancha en el margen que permanecería allí en el documento oficial. «Felicidades», dijo Roth, con la cálida practicidad de un hombre que lo decía en serio y conocía las circunstancias. «Gracias, Jim», dijo Colton. Fuera de la oficina del secretario, en la acera de madera de la calle principal de Clearwater, con el viento de abril tirando de sus abrigos, se quedaron un momento en el silencio particular de dos personas que acaban de hacer algo significativo, y todavía están calibrando lo que significa. «Deberíamos volver», dijo Colton. «Bess está con las niñas de nuevo». Sí, caminaron hacia el carro. Él la ayudó a subir al banco, no como una actuación, solo por practicidad. El escalón era alto y el barro estaba mal. Y ella tomó su mano y subió. Y cuando estuvo sentada y él dio la vuelta al otro lado y subió, la distancia entre ellos en el banco era la misma de siempre, y también de alguna manera diferente, aunque no podría haber explicado la diferencia en términos que hubieran satisfecho a un abogado. Condujeron a casa. Massey recibió la noticia con la completa ecuanimidad de una niña de 4 años para quien los arreglos formales del mundo adulto eran en gran medida irrelevantes para sus preocupaciones reales, que eran sus piedras, el gato del granero y si habría bizcochos para la cena. Lucy lo tomó de manera diferente. Estaba en la mesa cuando entraron, con el libro abierto y los ojos no en él, y los miró cuando entraron por la puerta con la particular cualidad de atención que dedicaba a las cosas en las que ya había estado pensando. «Fueron a ver al juez», dijo. «Sí, fuimos», dijo Evelyn. Lucy miró a Colton, luego a su madre. «¿Están casados ahora?» «Sí». Lucy consideró esto durante un largo momento. Algo se movió en su expresión, algo complicado y no del todo legible, en capas como estaban las cosas en una niña que había aprendido a procesar en privado. «¿Es por el tío Gideon?», preguntó. Evelyn se sentó frente a ella. «En parte». «¿Cuál es la otra parte?» Colton se había detenido cerca de la puerta, no retrocediendo, sino dándoles el espacio para tener la conversación. Lucy lo miró. «No me voy a ir a ninguna parte», dijo él, «si eso es lo que preguntas». Lucy lo miró fijamente. «La gente dice eso. Sé que lo dicen. Y luego se van. También lo sé». No se inmutó, no lo suavizó con seguridades que ella no habría creído de todos modos. «No puedo hacerte creer algo que tienes buenas razones para no creer. Lo que puedo decirte es que tu madre y tu hermana viven en esta casa, y esta casa no se va a ninguna parte, y yo tampoco». Lucy guardó silencio por un momento. Miró su libro. Luego volvió a mirar a Colton. «Si el tío Gideon intenta llevarnos», dijo, «¿qué vas a hacer?» «Interponerme», dijo él, «legalmente primero y de todas las demás maneras después si es necesario». No fue una respuesta cálida. No estaba adornada con promesas o sentimientos. Era solo un hecho, entregado de la manera en que él entregaba las cosas, y Lucy lo escuchó como lo que era. Cogió su libro. «¿De acuerdo?», dijo, lo cual, viniendo de Lucy, era considerable. Macy, desde el otro lado de la habitación, anunció que el gato del granero había vuelto a entrar y se había sentado sobre sus piedras, y que necesitaba que Colton viniera a ver porque una de las rayadas se veía diferente. Él fue. Evelyn miró a Lucy, que estaba leyendo con la concentración de alguien que levanta un muro. No insistió. Se levantó y fue a preparar la cena. Algunas cosas necesitaban ser dichas una vez y luego resolverse en la vida diaria. Gideon llegó un miércoles, 3 semanas después de la carta. No hubo una segunda carta, ni un anuncio. Simplemente apareció al final del camino a última hora de la tarde con un carro alquilado y un hombre que Evelyn no reconoció en el asiento a su lado. Ancho, quieto, el tipo de hombre cuya quietud no era paz sino preparación. Los vio desde la ventana de la cocina. Sus manos dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Fue a la puerta trasera y encontró a Colton ya en el porche, lo que significaba que los había visto desde el granero. Estaba de pie con las manos a los costados y la expresión en su rostro que ella había aprendido que significaba que estaba resolviendo algo en los segundos antes de tener que hacerlo. «Lleva a las niñas al dormitorio trasero», dijo. «Colton, no porque te esté dejando fuera de esto, sino porque si las ve a primera hora, cambia la dinámica y quiero establecer esto en mis términos». La miró. «Por favor». Ella entró. Encontró a Lucy en la sala principal y a Massey en la cocina y las tomó a ambas de la mano, y fue al dormitorio trasero sin explicar. Y Lucy, que entendía la palabra por favor cuando se decía de la manera correcta, no hizo preguntas hasta que la puerta estuvo cerrada. «¿Es él?», preguntó Lucy. «Sí». Massey miró entre ellas. «¿Quién?» «Alguien que conocíamos en Missouri», dijo Evelyn. «Quédense aquí». «Quiero». «Lucy». Evelyn sostuvo el rostro de su hija entre sus manos. «Necesito que te quedes aquí con Massey. Necesito eso de ti ahora mismo. ¿Puedes hacerlo?» La mandíbula de Lucy se tensó. Miró la puerta. Miró a su madre. «Sí», dijo. Evelyn volvió a la sala principal y se paró junto a la ventana. Colton había bajado hasta la puerta, lo cual fue deliberado, encontrándose con ellos en el límite de la propiedad en lugar de esperar en el porche. Gideon bajó del carro con el movimiento particular de un hombre consciente de ser observado y queriendo parecer sin prisa.
Era más bajo que Colton, más ancho de pecho, con el color oscuro de Daniel, pero sin la facilidad de Daniel. Llevaba un buen abrigo y un sombrero demasiado formal para el entorno, ambas elecciones deliberadas. No podía oírlos desde adentro. Observó las formas de la conversación. Gideon, hablando más, gesticulando una vez hacia la casa. Colton de pie, quieto y diciendo menos. El hombre grande en el asiento del carro sin moverse. Después de 4 minutos, Colton se giró y caminó de regreso a la casa. Gideon lo siguió. Ella se apartó de la ventana. Colton entró primero. Su expresión no había cambiado mucho, pero ahora había algo debajo, una presión. «Quiere ver a las niñas», dijo en voz baja. «Le dije que eso no iba a pasar hoy». «¿Qué dijo?» «Dijo que tiene derechos legales como su». «Sé lo que dijo. Tiene un papel, algún tipo de documento de intención de custodia, formato territorial. Parece que la oficina de Roth lo redactó. Los abogados de Price pueden haberle ayudado». «No lo sé». Hizo una pausa. «No se va a ir hoy. Dice que estará en Clearwater hasta que esto se resuelva». La puerta todavía estaba abierta detrás de él. Podía ver a Gideon de pie en el patio mirando la casa con una cualidad paciente que recordaba. El hombre que te hacía saber que venía, que esperaba que el conocimiento de ello hiciera su trabajo. «Déjalo entrar», dijo ella. «Evelyn, volverá con un alguacil territorial si no lo hacemos». «Eso es peor». Se enderezó. «Déjalo entrar». Colton le sostuvo la mirada por un momento, luego se giró, abrió la puerta y se apartó. Gideon Mercer entró en la casa de Colton Barrett. Tenía 42 años, con el aspecto de un hombre que alguna vez fue físicamente capaz y lo había dejado ir hacia algo más duro y menos funcional. Miró la habitación, el suelo limpio, el fuego, la cocina organizada, y luego miró a Evelyn con la expresión particular que ella había pasado 5 años aprendiendo a leer. No era ira, era evaluación. Gideon siempre estaba evaluando. «Evelyn», lo dijo como siempre lo había dicho, un poco demasiado familiar. «Gideon». Sus ojos se movieron hacia Colton. «Tú eres el marido». Colton Barrett. No le ofreció la mano. Gideon miró de nuevo la habitación. «Las niñas no están aquí». «No», dijo Evelyn. «Me gustaría verlas». «Sé que te gustaría, Evelyn». La paciencia en su voz era una actuación, y ambos lo sabían. «No soy tu enemigo. Soy el hermano de Daniel. Tengo una obligación con sus hijas». «Tienes una presentación legal», dijo ella. «Eso no es lo mismo que una obligación. La ley lo ve como una». «¿Qué quieres realmente, Gideon?» Mantuvo la voz nivelada. «No la versión legal». «¿Qué quieres?» Él la miró con algo que no era exactamente sorpresa, pero estaba cerca. Nunca había sido tan directa con él antes. «Quiero saber que mis sobrinas están siendo cuidadas adecuadamente. Están siendo cuidadas. Por un hombre que conoces desde hace 4 meses. Por su madre», dijo ella, igual que siempre. Su madre, que las llevó a través de 2 territorios sin decírselo a nadie, huyendo de un procedimiento legal adecuado. No había ningún procedimiento cuando me fui. Había una carta de tu abogado y una amenaza tuya en mi cocina. Su voz se había vuelto plana y fría y lo oyó y no lo retractó. Me fui porque sabía lo que estabas planeando y sabía cuáles eran mis opciones, y elegí la que mantenía a mis hijas conmigo. La expresión de Gideon no cambió. Se le daba bien eso. «La presentación está hecha correctamente», dijo. «El juez tendrá que escucharla». «Entonces un juez la escuchará», dijo Colton. Gideon lo miró, la primera mirada real, la evaluación que había estado reteniendo. Volvió a observar la habitación, la calidad de construcción del hombre que estaba en ella, la quietud particular de alguien que no estaba fingiendo paciencia, sino que realmente la tenía. «Usted no tiene nada que ver en esto, señor Barrett», dijo Gideon. «Estas no son sus hijas. Viven en mi casa», dijo Colton. «Comen en mi mesa. Eso las convierte en mi preocupación. Sentimiento legal. Llevan casados 3 semanas». «4», dijo Colton. Gideon lo miró. «¿Cree que eso cambia el estatuto territorial?» «Creo que cambia a lo que te enfrentas. Viniste aquí esperando una viuda sin posición. Eso no es lo que encontraste». Le sostuvo la mirada a Gideon con una firmeza que no vaciló. «Puedes presentar lo que quieras. Lo responderemos en el tribunal. Eso te costará. La mayoría de las cosas que valen la pena cuestan algo». Gideon guardó silencio. Miró a Evelyn, luego a Colton, luego de nuevo alrededor de la habitación con la expresión de un hombre recalculando. «Aún así me gustaría ver a las niñas», dijo. «Hoy no», dijo Evelyn. «No puedes impedirlo legalmente». «No estoy impidiendo nada legalmente. Te estoy diciendo que llegaste sin anunciarte a mi casa y hoy no es el día». Lo miró con todo lo que había estado conteniendo durante 5 años de manejarlo y los últimos 4 meses de temerle. «Si quieres una visita programada, habla con nuestro abogado. Su nombre es James Roth. Su oficina está en la calle principal de Clearwater y él te dirá cómo es el proceso». Gideon se quedó en medio de la habitación durante un largo momento. Luego se puso el sombrero de nuevo. «Estaré en Clearwater», dijo. «Espero tener noticias de la oficina de Roth para el final de la semana». «Las tendrás», dijo Evelyn. Se fue. Colton cerró la puerta. Ella se quedó en medio de la habitación y respiró por un momento. Solo respiró. «¿Estás bien?», preguntó él. «Sí. No del todo, pero lo estaría».
No fue poca cosa lo que le dijiste. Lo decía en serio. Lo sé. Miró la puerta. Va a presentar la demanda. Siempre iba a presentarla. Por eso está aquí, pero no esperaba. Se detuvo. No esperaba a alguien interponiéndose entre él y nosotras. Colton también miró la puerta. ¿Quién era ese hombre en el carro? No lo sé. Alguien que contrató. ¿Contratado para qué? Ella lo pensó. Su tamaño, su quietud. Intimidación, probablemente. A Gideon le gustan los testigos de su poder. Le hace sentir las cosas más reales. Hizo una pausa. Él no es un hombre violento. Es un hombre de maniobras. Trabaja a través de sistemas, a través de la ley. La violencia sería desordenada. Y no le gusta el desorden. Bueno saberlo. Su tono era seco. Ella casi se rió. Casi. Necesito ir a decírselo a las niñas. Fue por el pasillo y abrió la puerta del dormitorio. Lucy estaba en la cama con Macy apretada a su lado, y tenía un brazo alrededor de su hermana de la manera protectora automática que había desarrollado tan joven. Era simplemente parte de cómo se sostenía ahora. Miró el rostro de Evelyn cuando la puerta se abrió y lo leyó con la precisión que siempre tenía. ¿Se ha ido?, preguntó Lucy. Por ahora. Evelyn se sentó en la cama. Va a intentar luchar por la custodia en el tribunal. Lucy asimiló esto. ¿Y vamos a luchar? ¿En el tribunal? ¿Ganaremos? Quería decir que sí, clara y completamente, como se supone que los padres dicen cosas como esta. Pero Lucy había pasado 8 años aprendiendo a oír la diferencia entre lo verdadero y lo amable, y lo oiría ahora. No lo sé, dijo Evelyn. Creo que sí, lo creo. Pero no lo sé con certeza. Lucy asintió. Miró la pared lejana. ¿Qué le dijo Colton? Le dijo que ustedes viven en su casa y comen en su mesa, y que eso las convierte en su preocupación. Lucy guardó silencio por un momento. ¿Lo dijo en serio?, preguntó. Sí. Otro momento. Macy se había quedado dormida junto a su hermana con la profunda indiferencia a la crisis que solo los niños muy pequeños podían manejar. Lucy la miró, luego levantó la vista. ¿De acuerdo?, dijo. Era la segunda vez ese día que lo decía. Cada vez significaba algo ligeramente más grande. Roth vino el viernes y se sentaron a la mesa, los tres, porque Evelyn no iba a fingir que no era parte de este procedimiento. Y Roth lo expuso claramente. La solicitud de Gideon cumplía los requisitos básicos de una reclamación de custodia territorial. Relación familiar establecida, preocupación documentada por el bienestar y la cuestión de si el acuerdo de tutela actual era en el mejor interés de las niñas. El matrimonio ayuda, dijo Roth, significativamente. Un hogar estable de 2 padres con propiedad es un argumento mucho más fuerte que una madre soltera en servicio doméstico. ¿Qué tiene él?, preguntó Colton. Relación de sangre, estatuto territorial que da preferencia a los miembros de la línea masculina de la familia en custodias disputadas si la situación de la madre se considera insuficiente. Roth golpeó los papeles. Va a argumentar que 4 meses no es tiempo suficiente para establecer la estabilidad de este hogar. ¿Qué tenemos nosotros?, preguntó Evelyn. Testimonio de carácter. El bienestar de las niñas es un hecho observable. La estabilidad de esta propiedad. Y hizo una pausa. El testimonio de Lucy, si está dispuesta. El juez querrá saber cómo se sienten las niñas sobre el acuerdo. Una declaración escrita de una niña de 8 años describiendo su experiencia en este hogar tiene un peso real. Evelyn pensó en preguntarle a Lucy, en sentarse con su hija y explicarle que el tribunal necesitaba que pusiera en palabras cómo había sido su vida antes y ahora. Hablaré con ella, dijo. Hay una cosa más. Roth dejó su pluma. Gideon intentará establecer que huiste de Missouri para evadir un procedimiento legítimo. Lo pintará como una elección inestable hecha por una mujer inestable. La miró directamente. Necesito saber si hay algo en tu historial en Missouri. Algo sobre tu matrimonio, tu hogar, cualquier cosa que pueda usarse para desafiar tu idoneidad. La habitación estaba en silencio. Pensó en Daniel, la bebida que iba y venía, los largos silencios, los meses en que se iba a algún lugar dentro de sí mismo al que ella no podía llegar, y los meses en que volvía y era casi él mismo de nuevo. No un hombre violento, no un hombre cruel, solo un hombre que en muchos aspectos estaba ausente. Pensó en lo que las niñas habían visto y no habían visto. Pensó en las visitas de Gideon y en lo que todos habían aprendido a hacer cuando oían su carro acercándose por el camino. Daniel no era abusivo, dijo con cuidado. Él tenía dificultades. No estaba presente como debería estar un padre, pero no había nada que se sostuviera en un tribunal como motivo en mi contra. ¿Gideon? Le sostuvo la mirada a Roth. Nunca me puso una mano encima. La amenaza siempre fue legal, financiera, a través de Daniel, pero nada que dejara marcas. Roth escribió algo. ¿Lucy testificaría sobre el comportamiento de Gideon en Missouri si fuera necesario? Lo haría. No sé si quiero pedirle eso. Puede que ella quiera que se lo pidan. Roth la miró por encima de sus gafas. En mi experiencia, los niños que han estado cargando algo durante mucho tiempo a menudo quieren la oportunidad de decirlo donde cuenta. Evelyn pensó en su hija en la cama con el brazo alrededor de Macy, 8 años y construida para la resistencia. Pensó en de acuerdo. Hablaré con ella, dijo de nuevo. Después de que Roth se fue,
Colton se sentó a la mesa un rato sin moverse, sin trabajar, sin leer, solo sentado. Ella trajo café y se sentó a 2 sillas de distancia, y estuvieron en silencio juntos de la manera en que habían estado en silencio juntos todo el invierno. No la ausencia de comunicación, sino un tipo específico de ella. El tipo que no requería palabras para tener peso. Si esto sale mal, dijo ella, si el juez se pone de su lado. No lo hará. Pero si lo hace, entonces apelamos, dijo él. Y seguimos apelando hasta que encontremos un juez que lo vea correctamente. La miró. No te estoy haciendo una promesa que pueda garantizar. No puedo garantizarlo, pero puedo decirte lo que voy a hacer, que es no parar. Ella lo miró. A este hombre que conocía desde diciembre, que había abierto su puerta en una ventisca, y había hecho cerdo salado y pan de maíz, y había arreglado la ventana que enfriaba a su hija, que había discutido sobre el pan y le había mostrado el pastizal del sur y había dicho: «Me alegro de que llamaras a esa puerta bajo la lluvia fuera de un juzgado». «¿Por qué?», preguntó. Y luego más específicamente, porque él merecía la pregunta específica. «Tú no te apuntaste a esto. Nada de esto es lo que pusiste en el anuncio». Estuvo en silencio un momento. «No», dijo, «no lo es». «Entonces, ¿por qué?», miró la mesa, luego a ella. «Porque la alternativa es ver cómo le quitan algo a personas que no merecen perderlo, y no estoy hecho para ver eso». No fue una declaración. No fue romántico de ninguna manera que ella pudiera señalar. Fue simplemente la verdad del hombre, dicha de la misma manera sencilla en que decía cada cosa verdadera, directamente, sin actuación, con el peso específico de algo que había sido pensado antes de ser dicho. Lo sostuvo con cuidado, como se sostienen las cosas que importan y de las que todavía estás aprendiendo la forma completa. «De acuerdo», dijo. Él la miró ligeramente. «¿De acuerdo?». Es lo que dice Lucy cuando cree en algo. Miró la mesa. «Lo estoy tomando prestado». Algo en su rostro se movió. Ese cambio breve, casi invisible, que no era exactamente una sonrisa, pero estaba en el mismo vecindario. «De acuerdo», dijo. Bebieron su café. Afuera, abril había llegado con su ambivalencia habitual. Días cálidos que te convencían de que el invierno había terminado, y noches frías que corregían la suposición. El pastizal del sur estaba reverdeciendo a lo largo de la línea del arroyo, el ganado bajando a la hierba más baja, todo el rancho girando lentamente hacia la temporada productiva que era el objetivo de soportar la anterior. Macy entró desde la habitación trasera y se paró en la puerta y anunció que necesitaba que alguien viniera a ver al gato porque estaba haciendo algo raro cerca del granero, y no sabía qué significaba. Colton apartó su silla. «Muéstrame», dijo. Ella lo tomó de la mano y lo arrastró hacia la puerta. Lucy apareció al otro extremo del pasillo y los vio irse. La niña pequeña guiando al hombre grande hacia el granero, ambos ya hablando, la voz de Macy brillante y rápida, y la de Colton baja y paciente. Lucy los observó por un momento, luego miró a su madre. «Mamá», dijo. «¿Qué? Quiero escribir la carta. ¿Para el tribunal?». Se paró en el pasillo con los brazos a los costados y la mandíbula apretada de su manera particular. «El señor Roth dijo que el juez necesita escucharnos. Quiero decirlo». Evelyn miró a su hija por un momento. «De acuerdo», dijo. «La escribiremos juntas». «No». Lucy negó con la cabeza. «La escribiré yo misma. Puedes leerla cuando termine». Hizo una pausa. «Pero quiero decirlo yo misma para que él sepa que es mía». Evelyn asintió. Su garganta hizo algo complicado que logró no mostrar. «De acuerdo», dijo. Lucy fue a la mesa, se sentó, acercó un papel, cogió el lápiz, y Evelyn se giró hacia la ventana y miró hacia el granero donde Colton estaba agachado mirando lo que fuera que el gato estuviera haciendo, con Macy de pie a su lado con las manos entrelazadas, explicando largamente. Miró a su hija en la mesa, con la cabeza inclinada, ya escribiendo. Pensó: «Vamos a estar bien». Aún no lo sabía como un hecho. Faltaban semanas para el juicio. Gideon estaba en Clearwater afilando cualquier argumento que tuviera, y nada estaba resuelto. Pero lo pensó. Y en la historia de todo lo que se había permitido pensar en los últimos 5 años, eso era algo cercano a lo enorme. Lucy terminó su carta un domingo por la noche. No se la mostró a nadie hasta el lunes por la mañana, y cuando la trajo a la mesa, la dejó frente a Evelyn sin decir una palabra, y fue a pararse junto a la ventana de espaldas a la habitación, lo cual era la señal más clara posible de que quería que se leyera en privado, pero necesitaba saberlo inmediatamente después. Evelyn la leyó. Eran 4 páginas, escritas con la letra cuidadosa de una niña que había aprendido caligrafía de su madre en la parte trasera de un carro que se dirigía al oeste. Las frases eran sencillas y directas, como las de alguien que aún no tenía el vocabulario para adornar lo que quería decir, lo que hacía que cada frase golpeara más fuerte de lo que lo habría hecho la ornamentación. Escribió sobre Missouri, no en términos generales, no vagamente, sino en incidentes específicos que Evelyn no sabía que recordaba con tanta precisión. La primera visita de Gideon después de la muerte de Daniel, el papel que había traído, la forma en que se había parado en la cocina y había explicado con gran paciencia lo que pretendía hacer. Escribió sobre irse, el equipaje hecho de noche. La cualidad particular del rostro de su madre cuando pensaba que Lucy no estaba mirando.
Luego escribió sobre el rancho. Escribió sobre la ventisca y la puerta abriéndose. Escribió sobre el rostro de Massey poniéndose de un color extraño y cómo Colton Barrett se había apartado de la puerta sin hacer preguntas. Escribió sobre la ventana que fue resellada en el dormitorio del este. Aparentemente, lo había notado la misma mañana en que sucedió y no dijo nada. Escribió sobre el caramelo de arce en el alféizar. Luego escribió esto. Un hombre que arregla la ventana junto a la cama de la pequeña para que no se despierte con frío no es un hombre que quiera quitar algo. Es un hombre que está tratando de añadir algo. Esos son diferentes tipos de hombres. Lo sé, porque he visto ambos tipos. 8 años. Evelyn dejó la carta sobre la mesa. Lucy, dijo. La niña se giró desde la ventana. Es exactamente correcta, dijo Evelyn. No cambies ni una palabra. Lucy miró la carta, luego a su madre, y algo en su rostro hizo lo que casi nunca hacía. Dejó pasar algo, solo brevemente, solo una fracción. Luego cogió la carta, la dobló y fue a ponerla con los papeles que Roth había dejado. Colton había estado en el granero. Entró 20 minutos después, se limpió el barro de las botas y miró la habitación con la evaluación tranquila que siempre hacía cuando volvía a entrar. ¿La terminó?, preguntó. Sí. Él asintió. No preguntó qué decía. Esa era su manera. Confiaba en que la gente de su casa llevara lo que llevaba sin requerir una explicación. Ella todavía estaba aprendiendo a recibir eso. 5 años de un hombre que requería explicaciones para todo habían dejado una marca particular en cómo navegaba el espacio compartido, y la manera de Colton seguía sorprendiéndola. La forma en que una puerta abierta te sorprendía cuando te habías preparado para que estuviera cerrada. Roth la recoge el jueves, dijo ella. Lo sé. Iré con él. Hay algunas cosas que quiero repasar antes de la audiencia. ¿Sobre tu testimonio? Sobre lo que quiero decir. Se sirvió su café y se quedó en la cocina con él. Roth sigue intentando decirme qué es lo más efectivo legalmente. Entiendo lo que quiere decir, pero quiero decir lo que es verdad, no lo que es estratégico. Ella lo miró. No se equivoque en que la estrategia importa. No. Pero un hombre debería poder decir cosas verdaderas en un tribunal sin tener que adornarlas. Bebió su café. El juez puede hacer lo que quiera con ello. Yo solo voy a decirlo claramente. Ella pensó en eso por un momento. ¿Qué planeas decir? Estuvo en silencio, mirando por la ventana, resolviéndolo de la manera deliberada en que resolvía las cosas. Que no planeé nada de esto, dijo. Eso es verdad. No planeé tener hijos en esta casa. No planeé encontrarme preocupado por lo que le sucediera a las hijas de otra persona. Hizo una pausa. Pero en algún momento de enero, me di cuenta de que la más joven ponía sus piedras en un orden específico cada noche antes de irse a dormir. Y la mayor se dio cuenta de que una tabla de la cerca tenía el largo equivocado antes que yo. ¿Y esas cosas? Se detuvo. Esas cosas significaban algo. Las planeara o no. Dejó su taza de café con cuidado. Colton, dijo, sé que suena. No, negó con la cabeza. Di exactamente eso. Al juez, di exactamente eso. Él la miró. Roth puede encargarse de la estrategia, dijo ella. Tú di eso. La audiencia fue un jueves, la segunda semana de mayo, y el juzgado de Clearwater se llenó de una manera que las audiencias de tierras no lo hacían, y los casos de custodia ocasionalmente sí. La noticia corrió por un pequeño condado, como suele hacerlo, la gente encontrando razones para estar en la calle principal esa mañana, los bancos llenándose con la particular mezcla de curiosidad e inversión genuina que una comunidad aportaba a sus propias historias. Roth les había advertido. Entraron temprano de todos modos. Gideon ya estaba allí con Beaumont, el mismo abogado mayor de la audiencia de tierras, lo que Evelyn pensó que era o lealtad o economía. Y un segundo hombre que no reconoció, que resultó ser un testigo de carácter de Missouri, un banquero de Independence llamado Fielding, que conocía a la familia Mercer desde hacía 20 años y había aceptado hablar de la idoneidad de Gideon como tutor. Se habían preparado para esto. Roth se había preparado para esto. Aún así, a Evelyn se le hizo un nudo en el estómago cuando vio la cara del banquero, el juez Crane de nuevo. Miró la sala llena con leve disgusto y le dijo a la galería que esto era un procedimiento y no una ocasión social y que debían comportarse en consecuencia, lo que produjo una breve oleada de movimientos avergonzados y luego silencio. Beaumont fue primero. Era bueno. Tenía que reconocerlo. Expuso la reclamación con la suave confianza de alguien que la había ensamblado cuidadosamente. El estatuto territorial, la relación familiar de Gideon, la cuestión de la estabilidad y el hogar establecido dada la corta duración del matrimonio. Llamó al banquero de Independence, quien testificó con la sinceridad untuosa de un hombre que interpretaba la respetabilidad, que la familia Mercer había sido un pilar de la sociedad de Independence durante 2 generaciones y que Gideon era un hombre de carácter sustancial y medios fiables. Contrainterrogatorio. Roth hizo 3 preguntas. ¿Había visto el testigo alguna vez a Gideon Mercer interactuar directamente con las niñas? ¿Había estado alguna vez presente en el hogar de los Mercer durante el periodo de la enfermedad de Daniel Mercer? ¿Y estaba al tanto de alguna queja presentada a alguna autoridad civil por Evelyn Mercer con respecto a la conducta de Gideon Mercer?
Las respuestas fueron no, no y no. Roth se sentó. Luego fue su turno. Roth presentó la documentación del hogar, la propiedad, las finanzas, el certificado de matrimonio con su esquina manchada de tinta. Llamó al padre de la familia Cali, un ranchero canoso llamado Walt Cali, que conocía a Colton Barrett desde hacía 4 años, y testificó de la manera brusca y reacia de un hombre que no disfrutaba hablando en público, pero que iba a decir la verdad de todos modos. Dijo que Colton era el tipo de vecino que querías, el tipo que aparecía cuando había problemas y no hacía un espectáculo de haber aparecido. Dijo que, en su opinión, los niños en el rancho de Barrett estaban bien cuidados y eran bien considerados. Beaumont contrainterrogó. Walt Cali dio respuestas que tenían la misma longitud y contenido que sus respuestas en el interrogatorio directo porque Walt Cali no se modulaba para los abogados. Luego Roth presentó la carta de Lucy. Beaumont se opuso. La objeción se basaba en que la testigo era menor de edad y no podía ser contrainterrogada. Crane leyó la carta. La leyó una vez, volvió al principio y leyó la primera página de nuevo. Luego la dejó y miró a Beaumont. Voy a admitir esto, dijo. La niña no está testificando sobre conclusiones legales. Está testificando sobre su propia experiencia. Soy capaz de sopesar eso apropiadamente. Miró a Beaumont por encima de sus gafas de leer. Objeción denegada. Beaumont se sentó. Roth llamó a Evelyn. Había testificado en esta sala antes, hace 4 semanas, sobre marcadores de agrimensura y profundidad del suelo y patrones de óxido en clips de metal. Esto era diferente. Esto era el interior de 5 años. La larga gestión de un hogar alrededor de un hombre que iba y venía de sí mismo. Los niños aprendiendo a leer el clima de la habitación antes de que pudieran leer libros. Mike Gideon vino con su papel y su paciencia, y explicó lo que pretendía hacer como si le estuviera haciendo un favor. Ella lo dijo todo. Roth la guió a través de ello de la manera metódica que tenía, y ella respondió a cada pregunta con la precisión sencilla que había usado en la primera audiencia. Y Beaumont intentó 3 veces en el contrainterrogatorio redirigirla a un territorio que la habría hecho sonar inestable o imprudente, y ella se negó a ir allí cada vez, no a la defensiva, sino simplemente, eso no es lo que pasó, y él no obtuvo nada útil de nada de ello. Cuando terminó, volvió a la mesa y se sentó. Y Colton la miró brevemente con la mirada que decía lo que no diría en voz alta, lo cual fue suficiente. Luego Roth llamó a Colton. Caminó hacia el frente de la sala como hacía la mayoría de las cosas, sin actuación, sin prisa. Se sentó en la silla de los testigos, miró al juez y esperó. Roth le hizo las preguntas formales primero. ¿Cuánto tiempo había vivido en la propiedad? ¿La naturaleza de su hogar? ¿Cuándo se había casado con Evelyn Mercer y bajo qué circunstancias? Colton respondió a cada una. Su voz era la misma en la sala del tribunal que en la mesa del desayuno, nivelada, sencilla, sin ningún intento de sonar como algo diferente a lo que era. Luego Roth preguntó, «Señor Barrett, en sus propias palabras, ¿puede describir su relación con Lucy y Macy Mercer?» Colton guardó silencio por un momento. «No planeé tener hijos en mi casa», dijo. «Ese es el comienzo honesto. Puse un anuncio para una ama de llaves, no para una familia. Cuando Evelyn Mercer apareció en diciembre con 2 niñas pequeñas, mi primer instinto fue que se había tergiversado y tenía todo el derecho a estar irritado por eso. Hizo una pausa. Nadie en la sala hizo ningún sonido. Pero la más joven estaba hipotérmica y la tormenta no había terminado, así que las dejé entrar y trabajamos en ese problema primero». Se miró las manos, luego de nuevo a Crane. «Me dije a mí mismo que era temporal, práctico. Tenía un rancho en funcionamiento y necesitaba ayuda capaz durante el invierno, y ella era ayuda capaz. Ese era el acuerdo». Volvió a guardar silencio. No por efecto, por la razón real, que era que estaba resolviendo cómo decir algo verdadero. En algún momento de enero, dijo, me di cuenta de que la pequeña, Macy, tenía un sistema para sus piedras. Las mantenía en el mismo orden en la alfombra de la chimenea cada noche. Mismo orden, misma disposición, cada noche antes de irse a dormir. No sé por qué eso me importó. Pero empecé a comprobar cada mañana si el orden estaba allí, si había dormido bien, si había pasado otra noche bien. Se detuvo. Esa no es la preocupación de un propietario, no es la preocupación de un empleador. No sé exactamente qué nombre darle, pero sé cómo se sintió. La sala permaneció en silencio. Lucy arregló un estante en la despensa, dijo. Lo hizo mientras yo estaba fuera, sin decírselo a nadie, porque estaba roto y necesitaba ser arreglado. Tenía 7 años, ahora tiene 8. Simplemente lo hizo porque estaba allí y necesitaba hacerse. Miró al juez directamente. Esa no es la hija de un extraño. Es alguien que ha decidido cuidar de algo cerca de lo que vive. No haces eso en lugares donde no tienes la intención de quedarte. Cruzó las manos sobre la barandilla. No planeé convertirme en padre, dijo. Todavía no estoy seguro de ser bueno en ello. Cometo errores y no siempre sé lo correcto. Y hay cosas sobre estar cerca de los niños que todavía estoy aprendiendo. Pero sé lo que significa ver a 2 personas pasar de asustadas a seguras en la misma casa. Lo vi suceder durante 4 meses y les diré que es lo más significativo de lo que he sido parte. Hizo una pausa.
Este hombre que quiere a estas niñas nunca las ha observado en absoluto. No conoce el orden de las piedras en la chimenea. No sabe que Lucy se fija en la longitud de las tablas y en los huecos de las ventanas y en cada detalle del mundo que la rodea porque aprendió pronto que los detalles eran lo que te mantenía con vida. No sabe nada de eso. Tiene un argumento legal y una relación de sangre y ninguna de esas cosas es un padre. Miró al juez Crane y no dijo nada más. Beaumont contrainterrogó durante 11 minutos. Intentó establecer que el apego de Colton era reciente, fingido o circunstancial. Colton respondió a cada pregunta en el mismo tono que había usado para el interrogatorio directo. No a la defensiva, no con la ira que Beaumont claramente intentaba producir, sino con la cualidad firme de un hombre que ya había dicho la verdad y no necesitaba decir nada más. En un momento, Beaumont dijo: «Señor Barrett, ¿no es posible que lo que está describiendo sea simplemente la respuesta simpática natural de un hombre hacia niños en una situación difícil? No necesariamente un compromiso permanente o vinculante». Colton lo miró por un momento. «Permanente y vinculante es lo que dije cuando me paré frente al juez Holloway el mes pasado», dijo. «Lo decía en serio entonces. Lo digo en serio ahora». Beaumont se sentó. Crane tardó 35 minutos, más que en la audiencia de tierras, lo que Roth dijo que no era una mala señal. Más tiempo significaba que estaba escribiendo con cuidado, no que estuviera inseguro. La galería se mantuvo llena, lo cual era inusual para una deliberación. Pero esto era Clearwater, y la sala había decidido que estaba involucrada. Cuando Crane regresó, leyó la decisión sin preámbulos. La petición de custodia fue denegada. Se encontró que el hogar existente, Evelyn Barrett, Colton Barrett y las menores Lucy y Macy Mercer, constituía un entorno estable, establecido y demostrablemente apropiado para el bienestar y desarrollo de las niñas. Se dio un peso sustancial a las preferencias expresadas por las niñas, según lo documentado en el testimonio presentado por las menores. A Gideon Mercer no se le concedieron derechos de custodia ni de tutela. Se emitió una orden permanente de no contacto con las menores, con posibilidad de apelación en un plazo de 60 días. Dijo una cosa más antes de cerrar el procedimiento. Miró la sala, y luego la mesa donde se sentaban Colton y Evelyn, y dijo: «El tribunal toma nota para el registro que el testimonio dado esta mañana sobre la relación entre el señor Barrett y las niñas en su hogar fue uno de los más persuasivos que este tribunal ha escuchado sobre lo que constituye una familia. El estatuto aborda la sangre y la ley. Lo que se describió hoy aborda algo que el estatuto no puede alcanzar por completo. El tribunal los encuentra compatibles». Recogió sus papeles y abandonó el estrado. La sala exhaló. Evelyn se quedó muy quieta. Era consciente de sus manos sobre la mesa, y de Colton a su lado, y de Roth recogiendo papeles a su izquierda, y de la galería comenzando a moverse detrás de ella, pero se quedó quieta por un momento dentro de todo eso, dentro de la cualidad específica de un veredicto que había pasado meses temiendo que fuera diferente. Entonces Colton puso su mano sobre la de ella en la mesa. No un gesto romántico, solo una mano sobre una mano, breve y simple, como hacía la mayoría de las cosas. Y luego la movió, y se levantó, y estrechó la mano de Roth. Y el momento terminó, práctico de nuevo, como se volvían las cosas después de resolverse. Ella se levantó. Al otro lado de la sala, Gideon hablaba en voz baja con Beaumont, y ella lo miró por última vez en lo que pretendía ser mucho tiempo. La expresión de su rostro, la expresión controlada de un hombre que no había conseguido lo que venía a buscar. No la miró. Cogió su sombrero y salió, con Beaumont a su lado, y esa fue la última vez que vio a Gideon Mercer. No se sintió triunfante, se sintió, más que nada, cansada. El agotamiento específico de un largo miedo finalmente superado. Los músculos que se habían estado tensando contra algo, descubriendo que ese algo se había ido, y sin saber muy bien cómo relajarse. «Señora Barrett», dijo Roth. Se giró. Le estaba entregando la documentación de la custodia, la orden del tribunal, firmada y sellada. La tomó. La sostuvo por un momento, el papel tibio de sus manos, y la miró. Su nombre. El nombre de Colton. El nombre de Lucy y el de Macy, y junto a cada uno de ellos, el lenguaje legal que decía: «Estas personas son una familia, y esto es reconocido por el tribunal, y el tribunal lo respalda». El papel era solo papel, ella lo sabía. El papel no la había mantenido a salvo en Missouri, y el papel no había calentado a Macy en la ventisca, y el papel no había arreglado la ventana del dormitorio del este, ni había dejado un caramelo de arce en un alféizar para una niña que no lo había pedido. Pero este papel significaba que nadie podía entrar en su casa con un hombre contratado y una demanda legal y llevarse a sus hijas. Este papel significaba que lo que habían construido durante 5 meses en un invierno de Wyoming tenía un marco a su alrededor que la ley reconocía. Lo dobló y lo guardó dentro de su abrigo. Condujeron a casa a última hora de la tarde con el sol atravesando las últimas nubes, y la carretera todavía embarrada por la lluvia de la semana, pero secándose con el calor. Los caballos moviéndose al ritmo que adoptaban cuando sabían que se dirigían a casa. Colton conducía. Ella se sentó a su lado. Entre ellos, el silencio era del tipo que no necesitaba ser llenado. Después de un rato, ella dijo:
Lo que dijiste sobre las piedras. Sobre comprobar cada mañana si el orden estaba allí. Mantuvo los ojos en la carretera. Era verdad. Lo sé. Ella también miró la carretera. Es solo que no sabía que hacías eso. Estuvo en silencio un momento. Algunas cosas una persona las hace y no las anuncia. Sí. La comprobación no era para ella. No necesitaba saberlo. Pensó. Era para que yo supiera que estaba bien. Pensó en todas las mañanas que había entrado en la sala principal y había encontrado las piedras en su disposición, y a Maisie, ya en la ventana o en la cocina o en algún lugar ruidoso y vivo, y se había fijado en las piedras sin entender que alguien más también se había estado fijando. Colton. Sí. Se giró para mirarlo. El lado de su rostro, la mandíbula, la forma en que la luz de la tarde caía sobre su abrigo. Este hombre que conocía desde hacía 5 meses y con el que se había casado hacía 4 semanas en una ceremonia de 11 minutos con un certificado manchado de tinta. Gracias, dijo, por todo. La puerta en la ventisca y la audiencia y todo. Él la miró. Algo en su expresión cambió de la manera en que lo hacía cuando iba a decir algo en lo que había pensado. No tienes que seguir dándome las gracias, dijo. Quiero hacerlo. Lo sé. Volvió a mirar la carretera. Pero viniste a mi puerta en una ventisca y me salvaste de otro invierno comiendo mi propia comida y hablando con el ganado. Así que diría que estamos más o menos a la par. Ella se rió. Genuinamente, plenamente, el tipo de risa que venía de un lugar que había estado tenso durante mucho tiempo y que solo ahora recordaba que no tenía por qué estarlo. Él no se rió, pero la comisura de su boca se movió. Condujeron el resto del camino en el silencio que era suyo. Cuando el carro giró en el camino de entrada y el rancho apareció a la vista, la puerta se abrió antes de que se detuvieran frente a la casa. Bess Cally salió primero. Había estado cuidando a las niñas de nuevo estos 2 últimos días. Y detrás de ella vino Maisie corriendo a toda velocidad por el patio embarrado con sus botas directamente hacia el carro con la urgencia de alguien que había estado esperando todo el día, y ya estaba harta. Colton puso el freno, bajó, y Maisie lo alcanzó antes de que se enderezara por completo, y se lanzó sobre él con la total confianza física de una niña que había decidido hace tiempo que esta persona era segura. Él la atrapó, la levantó. Ella le rodeó el cuello con ambos brazos y le dijo algo al hombro que Evelyn no pudo oír desde el asiento del carro. Lucy salió al porche. Se quedó allí con los brazos cruzados y su expresión en su habitual disposición cuidadosa, observando a Maisie y Colton, observando a su madre bajar del carro. Evelyn subió al porche y se detuvo en el primer escalón. «Se acabó», dijo. «Perdió. El juez nos dio una orden de no contacto. No puede volver». Lucy procesó esto con la seriedad que le daba a todo. ¿La carta funcionó? La carta fue parte de ello. El testimonio de Colton fue. Se detuvo. Todo funcionó. Todos ustedes funcionaron. Lucy la miró por un momento. Luego descruzó los brazos y miró a Colton, que todavía sostenía a Maisie y había comenzado a caminar hacia el granero porque Maisie le estaba contando algo sobre el gato que aparentemente se había vuelto urgente. «Colton», llamó Lucy. Él se giró. Bajó los escalones del porche, cruzó el patio y se detuvo frente a él. Y lo miró con los viejos ojos cuidadosos, y luego, sin preámbulos ni anuncios, lo abrazó, rodeando el brazo no ocupado por Maisie, y se aferró. No por mucho tiempo. 8 segundos, quizás. Luego lo soltó, dio un paso atrás y miró el granero. «La gata tuvo sus gatitos», dijo. 4. «Los he estado vigilando». «Bien», dijo Colton. Su voz no era del todo firme. «Uno de ellos tiene rayas, Maisie. Ese es mío. No puedes simplemente reclamar empezó Lucy. Tiene rayas. Eso no significa. Estaban discutiendo mientras entraban en el granero. La pequeña todavía en brazos de Colton, la mayor a su lado con los brazos a los costados y la barbilla levantada. 4 gatitos. Aparentemente un asunto más urgente que la resolución de un procedimiento legal que había determinado la forma completa de sus vidas. Evelyn se quedó en el patio. El rancho se extendía a su alrededor. El granero, las dependencias, el pastizal del sur bajando hacia el arroyo, la cresta más allá con su madera volviéndose verde con el calor de mayo. La casa detrás de ella con su humo y sus ventanas y su habitación al final del pasillo trasero donde se había acostado en la oscuridad y había escuchado el fuego y había pensado, un día a la vez. Se había dicho a sí misma que no esperara demasiado. La advertencia de su madre, la esperanza disfrazada de fe. Había sido cuidadosa con ella, la había racionado, la había mantenido detrás de un muro de practicidad y función diaria, porque así es como se sobrevive cuando lo que está en juego es tan alto que la esperanza misma es una responsabilidad. Pero esto era lo que había aprendido de pie en un patio de Wyoming en mayo. Se podía sobrevivir sin esperanza. Lo había demostrado. Se podía superar una ventisca y una audiencia legal y una carta de la persona que más temías con pura determinación y pensamiento práctico, y el tipo específico de terquedad que echa raíces en algunas personas temprano y no se suelta. Pero sobrevivir no era lo mismo que vivir en un lugar. Y vivir en un lugar, realmente vivir en él, dejar que importe, dejar que la gente en él importe, eso requería algo que no podías manejar solo con practicidad.
Requería el riesgo de que te importara lo que sucediera, el riesgo de ver a un hombre contar las piedras de una niña por la mañana y dejar que eso significara algo para ti. El riesgo de una carta de una niña de 8 años que decía, esos son diferentes tipos de hombres, y saber que tu hija tenía razón. El hogar no era el lugar al que llegabas cuando te quedabas sin opciones. Era el lugar que elegías para quedarte. No una vez, no en un único momento dramático, sino cada día ordinario. En la discusión sobre el pan y la tabla de la cerca y las anotaciones de agrimensura y el café dejado en un codo y la ventana sellada sin previo aviso. En la acumulación de pequeñas elecciones que sumaban durante meses, algo que tenía peso y calidez y la gravedad particular de una vida construida en lugar de heredada. Había llamado a esa puerta por desesperación. Se había quedado por necesidad. Se quedaba ahora por algo que no era ninguna de esas cosas. Algo que no tenía un nombre con el que se sintiera del todo cómoda todavía, pero que reconocía de la manera en que reconoces algo verdadero antes de tener las palabras para ello. Del granero llegaban los sonidos de sus hijas discutiendo sobre un gatito rayado. Desde dentro de la casa podía oler el estofado que Bess había dejado en la estufa. Entró y añadió leña al fuego. Solo un leño, como lo hacía Colton. Suficiente para aguantar durante la noche sin quemar más de lo necesario. Y puso la mesa para 4. No 4 adultos. No 4 de nada definido o formal. Solo 4 lugares, 4 cubiertos para las personas que entrarían cuando el trabajo en el granero terminara, y los gatitos estuvieran contados y el día hubiera terminado su labor. Se apartó y miró la mesa. Luego fue a la estufa y removió el estofado porque tendrían hambre cuando entraran, y el hambre era el tipo de problema que sabía exactamente cómo abordar. Y había descubierto una dignidad específica en saber cómo cuidar de la gente en tu mesa. La puerta se abrió finalmente. Massey primero, hablando sin parar sobre el gatito que había llamado Rayas. Lucy detrás de ella, argumentando que no se podía nombrar algo que aún no se poseía. Colton el último, cerrando la puerta detrás de él contra el aire de la tarde. Miró la mesa. 4 lugares. El fuego se mantenía. El estofado en la estufa. La miró a ella. Ella le devolvió la mirada. «La cena está lista», dijo. Él colgó su abrigo, se lavó las manos y se sentó. Y las niñas se acomodaron en sus lugares con la cómoda automaticidad de personas que habían estado haciendo esto durante meses y tenían la intención de seguir haciéndolo. Y afuera, la tarde de Wyoming descendía sobre el rancho, como siempre lo hacía. Lentamente, luego por completo, el cielo pasando de dorado a azul profundo al negro particular de una noche de alta llanura llena de estrellas. El fuego se mantenía. La mesa estaba llena y los extraños asustados reunidos por una ventisca y una mentira, y la terquedad específica de personas que se negaron a rendirse. Se sentaron a cenar, ordinarios e imperfectos, y completamente permanentemente en casa.